Días a todos, buenos días a todos. Espero que este Lugo 2015 esté siendo de vuestro agrado. Estoy convencido de que estamos pasando un buen rato, que estamos aprendiendo mucho y agradeceros sobre todo una vez más, de manera reiterada, volver a haber conseguido ser Trending Topic en el día de ayer, con casi 3 millones de impresiones, cerca de 1000 retweets, más de 1000 favoritos. Esto significa que otra vez volvemos a estar en el panorama de Galicia, en el panorama de España una vez más. Y la verdad que como colaborador en la organización de este evento, para mí es un tremendo orgullo que esta Diputación siga apostando por las nuevas tecnologías, por Internet, por las redes sociales, y que un año más volvamos a ser un referente, ¿no? Y ello es buen ejemplo de vuestra colaboración, de vuestra participación y de vuestras ganas por estar aquí constantemente. La verdad es que yo los sábados por la mañana me siento un poco utilizado, ¿no? Porque nunca está Víctor Grande, nunca, no sé, ¿sabéis dónde está? Yo no lo he visto todavía, ¿no? Hombre, sé que no soy tan guapo como Víctor Grande, pero bueno, lo intento por lo menos, ni la mitad de gracioso que Víctor, ni mucho menos. Pero la verdad que es un placer poder abrir la jornada del sábado del Lugo y sobre todo es un placer también poder presentar y dar paso a las iniciativas y proyectos vinculados a redes sociales, vinculados a Internet de la provincia de Lugo. ¿Por qué? Porque este Lugo también tenía que ser un espacio abierto para dar a conocer todos y cada uno de los proyectos que se desarrollan en esta provincia, que como dije hace 3 años, como dije hace 2 años y como digo este año, hay muchos y son muy buenos, ¿no? Y como tal, creo que también tienen que tener un lugar importante en este congreso en Lugo, como lo van a tener también después, a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, en la entrega de esos premios en Lugo, donde vamos a premiar a esas iniciativas lucenses que se han presentado y que destacan por tener algo diferencial, por tener algún elemento diferencial que los haga realmente importantes a la hora de contribuir al desarrollo de las nuevas tecnologías en esta provincia. Sin liarme mucho más y esperando a que llegue el gran Víctor Grande, me gustaría, en primer lugar, agradecer la presencia aquí de Doya Cuesta, como una de las primeras ponentes en el desarrollo de estas iniciativas que vamos a exponer hoy aquí, ¿no? Idoia es una creadora textil afincada en Outeiro de Rei, seguramente muchos de vosotros ya la conoceréis. Es colaboradora con multitud de diseñadores de referencia como Martín Arzúa, Uki Permuy, Arturo Álvarez y sobre todo, entre otros muchos galardones, es Premio Nacional de Artesanía 2014 en la categoría de producto. En segundo lugar va a intervenir Vinisi, ¿no? En algo relacionado con la gastronomía, con todos los tesoros de la mesa gallega, ¿no? Que han dejado de ser un secreto solo al alcance de unos pocos. Y gracias a ellos hemos podido descubrir muchas cuestiones que a lo mejor se nos escapaban, ¿no? Como ponentes de Vinisi, ¿no? A través de lo que podemos conocer y comprar productos gallegos desde cualquier rincón del planeta, tendremos a Isabel Lozano y a Rocío Pérez, ¿no? Que nos acompañan hoy aquí. Para ellos, las redes sociales están siendo un elemento fundamental a la hora de contribuir y despegar en el mundo y en el sector en el que desarrollan su actividad, ¿no? En cuanto a tercer lugar, tendremos aquí a representantes de la Facultad de Humanidades, que destacan fundamentalmente por su actividad y por el desarrollo de los perfiles de Facebook, Twitter, Google+, YouTube, y que han logrado situar a la Facultad de Humanidades como un referente a la hora de utilización de redes sociales, web,
blog, etcétera, ¿no? Han dado un paso importante y son un referente dentro del campus de Lugo a la hora de utilizar también estos medios de los cuales llevamos hablando todo este fin de semana y la Diputación lleva hablando durante mucho tiempo. Contaremos, y será un placer para mí y para esta Diputación, contar con Marcos Franco, coordinador técnico para la modalidad semipresencial del grado en Ciencia de la Cultura y Difusión Cultural, Community Manager y administrador de la web de la Facultad, y con Judy Anderson, que es la vicedecana de la Facultad y profesora contratada autor del Departamento de Filología Inglesa. Y para finalizar, y no por ello menos importante, vamos a contar con una iniciativa que muchos de vosotros conoceréis, que es que non che rouben o corazón, ¿no? Que no te roben el corazón. Esta iniciativa, como insisto, muchos conoceréis, es una iniciativa que surge al hilo de la defensa de los intereses de esta provincia. Como sabéis, en todo Galicia solo hay una provincia que no dispone de los servicios de radioterapia, medicina nuclear y hemodinámica 24 horas, ¿no? Y como tal, creemos que la iniciativa Que non che rouben o corazón es una iniciativa pionera, interesante, a la hora de utilizar las redes sociales como un referente para reclamar aquello que, desde mi punto de vista, los lucenses todo tenemos derecho, ¿no? Y para no ser, como hemos hablado muchas veces, ha comentado, ciudadanos de segunda, ¿no? Bueno, en cuanto a esta iniciativa estará Francisco Javier Otero, que es el vicepresidente de Nuevas Tecnologías de la Federación de Vecinos de Lugo, ¿no? Y como tal, simplemente ya para finalizar, daros la bienvenida, esperemos que lo paséis bien, que no sigáis esperando mucho tiempo a que llegue Víctor Grande, tengo que meterme siempre con él, pero bueno, yo creo que está llegando, ¿no? Como dice siempre, estoy llegando. Y que hoy va a ser un día más especial porque está muy orientado a la gente de la provincia, pero desde luego en el contexto global de este congreso creo que este año, en base también a vuestras aportaciones, hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando y sin lugar a dudas, de momento, de los 3 años, este es el mejor congreso en lo que llevamos de las 3 ediciones, ¿no? Invitaros a seguir participando y no sé exactamente si ha finalizado lo del concurso de fotografía, ¿no? Están ahí, ¿no? Hasta las 12, ¿no? Bueno, pues 2 de la tarde, bueno, pues mientras esperamos por Víctor Grande, si alguno quiere salir a hacer alguna foto, pues lo animo también, ¿no? Pero bueno, en definitiva, le cedo la palabra a Idoia, espero que disfrutéis mucho de lo que queda de día y lo que queda de congreso y seguid apoyando a través de las redes sociales porque estoy convencido de que habrá una 4ª, incluso una 5ª edición. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me toca romper el hielo un poquito y nada, simplemente os voy a hablar un poco de eso. Realmente, ¿dónde le tengo que, perdón, tengo que enfocar a dónde? Donde quieras, sí, cambia, no. A ver, ya empezamos. A ver. Ok. Bueno, pues simplemente eso, venía a contaros brevemente, ¿no? Porque la intervención va a ser así un poquito, simplemente eso, deciros quién soy, ¿no? Pues realmente ya en la presentación, bueno,
soy una creadora textil, artesana y realmente antes que todo eso llegué a Galicia hace 23 años ya, a Lugo en concreto, y realmente yo iba para investigadora marina y aparecí en la Facultad de Veterinaria hace muchos años ya, casi ni me acuerdo, pues eso, para realizar una investigación, ¿no? Y empecé con los cursos de doctorado en todo el tema de universidad. Y realmente, bueno, pues fue también una experiencia vital que me trajo a Lugo, o sea, porque realmente eso de San Sebastián, ¿no? Yo estudié en Bilbao, en Francia, bueno, una beca Erasmus, y cuando vine a parar a Lugo fue como, Dios mío, ¿qué hago aquí, no? Y tuve la gran suerte de encontrarme en Lugo el Centro de Artesanía y Diseño, donde a la vez que estaba investigando en la universidad, pude formarme también en el mundo artesanal. Sobre todo porque cuando yo estaba en el instituto en San Sebastián, yo tuve que decidir si quería, qué carrera quería hacer. Yo quería hacer Bellas Artes y hace 23 años no me dejaron estudiar Bellas Artes, ¿no? Me decían que yo tenía cabeza para hacer una carrera y que iba a ser mucho mejor cualquier otra carrera. Y al final, pues yo creo que la vida te va colocando un poco en el sitio donde realmente lo sientes, ¿no? O sea, y acabas haciendo lo que realmente te apasiona. Con lo cual, pues eso, tuve la suerte de llegar a Galicia y de encontrar también una casa en Otero de Rey, en la parroquia de Cela, en plena reserva de la biosfera, vivo rodeada de naturaleza, creo que en un sitio mágico para mí y para lo que es ahora mi trabajo profesional también como cestera, ¿no? Que me permite pues, plantar mis mimbres y tener un espacio en la naturaleza donde poder trabajar. Pues, ¿qué hago? Es un poco, bueno, aquí veis una imagen de mi pequeño taller, que es una escuela unitaria que estaba cerrada en la propia parroquia de Cela y que ahora pues la estoy utilizando un poquito pues para trabajar. Y realmente, eso, empecé también como artesana textil. Mi primera formación fue aprendiendo a tejer en telares de bajo lizo y alto lizo, o sea, en cursos también en lo que os comentaba antes, ¿no? En el Centro de Artesanía y Diseño y a raíz de esos cursos, por casualidad un día también hice un curso de cestería y ahí descubrí mi verdadera pasión, ¿no? Porque podía llevar todo el tema de tejido textil en vez de en plano a un volumen 3D y a trabajar con fibras vegetales. Luego, realmente, esa fusión del mundo textil y el mundo de la cestería con fibras vegetales, lo que he hecho ha sido realmente fusionarlo, ¿no? Aplicar fibras textiles en tejido de cestería, ¿no? Entonces, sería un poco jugar a todo este trabajo, digamos, de investigación y de probar, pues eso, ¿no? Diferentes materiales y diferentes fibras con técnicas tanto textiles como de cestería, ¿no? Que es un poco lo que estoy haciendo en estos momentos. ¿Y cómo hago todo eso, no? Pues yo creo que es un poco también toda la fase creativa, pues sobre todo eso, ¿no? Me encanta también un poco estar al día y ver las tendencias y por dónde está todo un poco también todo el tema del mercado. Y todo eso pues también lleva una previa, pues eso, formación, investigación y sobre todo eso, ¿no? En búsqueda de nuevos materiales, de poder aprender pues también con otros artesanos y lo que más estoy haciendo ahora realmente son programas, bueno, proyectos de colaboración con otros diseñadores, ¿no? Tanto pues eso, de diferentes ámbitos, como os he comentado antes. Perdón, voy a ir un momento. Bueno, luego lo voy a comentar, que viene otra diapositiva, ¿no? Los proyectos de colaboración con los diseñadores, ¿no? Pero aquí es un poco eso que yo creo que ahora un poco como empresa artesana o como creadores lo que necesitamos también es diversificar el panorama nuestro de actuación, ¿no? O sea, tenemos que hacer diferentes productos creativos, ¿no? Para poderlos vender y luego pues también, ¿no? Compagino todo eso con la formación y con la investigación, pues eso, de nuevas técnicas de tejido y sobre todo eso, la búsqueda de nuevos materiales, ¿no? Que es un poco el trabajo de innovación y de búsqueda, de aplicación de nuevas tecnologías. Creo que ahora viene un vídeo muy cortito, un poquito también de una iniciativa en la que colaboré, que es el Mercado de la Cosecha, patrocinada pues eso, por
creo que Estrella Galicia, Gadis y R, o sea que era un poco también recuperar iniciativas del rural y ponerlas en valor, ¿no? Porque yo creo que también en el rural, aunque parezca que no, a veces hay futuro. Y de pensar y diseñar, Y entonces, bueno, y al final es un esfuerzo también de trabajo, pero a nivel mental yo creo que es como maravilloso, ¿no? Es como que te transporta. Pues la cestería para mí es una forma de poder expresar lo que siento, ¿no? A la hora de que tú estás mecanizando los movimientos de tejido, es como que la cabeza, ¿no?, está en un estado de relajación, ¿no? Y es como una forma de poder estar conectada contigo misma, e incluso la cestería también me permite estar conectada con la naturaleza, ¿no? Desde la ventana de mi taller puedo tener, ¿no?, los mimbres con los que trabajo, puedo ir a recoger el material también para hacer los cursos. Yo llegué hace 20 años aquí a Galicia, a la universidad, y descubrí por casualidad el Centro de Artesanía y Diseño en Lugo, donde me enamoré un poco de los oficios tradicionales, ¿no? Luego también por azar descubrí a través de un curso de formación la técnica de cestería y ya me di cuenta que lo mío era precisamente tejer, ¿no?, pasar de la estructura plana al volumen y tejer con fibras vegetales. Yo creo que ahora hay aplicaciones de la cestería que lo estamos viendo a nivel europeo, pues cómo se está trabajando en diseño de interiores, en arquitectura, en jardinería. Tenemos un ejemplo aquí detrás, ¿no?, en construcción con mimbre vivo. Y realmente hacer un cesto es relativamente sencillo. De hecho hay un refrán que dice, ¿no?, que en fai un cesto, fai un cento si lle dan varas a tempo, ¿no? No existe ninguna máquina que sea capaz de hacer cestos, ¿no?, con lo cual siempre vamos a tener que utilizar las manos. Estamos en un mundo global y podemos trabajar desde lo local. Ahora mismo yo puedo trabajar en mi pequeño taller en plena reserva de la biosfera en Outeiro de Rei y puedo estar enviando productos pues a Suiza o a desfiles a París. Y me veo pues también un poco siendo una comunicadora y una formadora, porque me encanta también enseñar, ¿no?, y transmitir todas estas técnicas, que yo creo que es también el proceso importante de poder, ¿no?, divulgar y transmitir todas estas técnicas de cestería para que no se pierdan en un futuro. Yo creo que cualquier persona joven con algún tipo de idea tiene la oportunidad de montar algún tipo de trabajo o de negocio en el rural, con muchas más ventajas que en la ciudad, ¿no? Yo creo que hay futuro en el rural. bueno, casi en el vídeo se ha repetido casi un poco todo lo que he hablado antes. Y lo que os decía antes, ¿no?, que para mí es vital en estos momentos colaborar y formar equipos multidisciplinarios de trabajo, que creo que también es un poco esa apuesta de futuro, ¿no?, porque al final yo sola en el taller muchas veces es complicado, ¿no?, y que realmente donde surgen los proyectos interesantes es cuando estamos colaborando, ¿no? Y en este sentido, pues un poco era reflejaros pues, con las diferentes firmas con las que he trabajado últimamente, pues como Sara Coleman, una diseñadora de moda gallega, donde participé también con ella en el Walmart Prize, que era eso, ¿no?, un festival, bueno, perdón, un festival, no, un concurso internacional de moda donde se utiliza sobre todo la lana, ¿no?, que es como el emblema, sobre todo eso, ¿no?, a nivel internacional.
la lana ahora la están potenciando, ¿no? Es una tendencia. Y luego eso, otra de las últimas colaboraciones que he estado trabajando es con la firma Loewe, ¿no? Con la creación de la colección de bolsos Galicia, que ya llevan en el mercado 2 temporadas y realmente sigo colaborando con ellos ahora mismo en la elaboración de otros prototipos y otros complementos de moda que no van a ser bolsos, ¿no? Pero bueno, creo que también es realmente un lujo, ¿no? Poder trabajar precisamente con firmas de lujo en estos momentos. Y luego, pues otros diseñadores gráficos como Uki, que luego veremos, Uki Permuy, de Santiago, ¿no? que también fue un proyecto muy interesante, la elaboración de un cesto de varios cestos para una firma de panadería artesana. Con Teme Collection, también una firma portuguesa de complementos para desfiles. Y luego, pues Martín Azúa, otro diseñador vasco afincado en Cataluña, que también, ¿no? Trabaja y colabora con muchos artesanos en la creación de diferentes productos. Esto fue un proyecto para hace varios años ya para la Ciudad de la Cultura, el espacio On-Off, que se inauguró también como de recepción para visitantes. Y la última colaboración ha sido con Asad Awad, que es otro diseñador que vive en Madrid, de origen libanés, donde hicimos también una pequeña colaboración de reinterpretación de una pieza de Balenciaga, ¿no? También el modisto vasco, y al final eso, ¿no? Son todas sinergias que llevan un poco a esas colaboraciones. Bueno, aquí veis un poco el ejemplo que os comentaba antes de Uki Permuy, ¿no? Como una diseñadora gráfica está concibiendo un espacio y me hace un encargo pues, de un cesto concreto y bueno, en este caso también es un poco un cesto tejido de manera diferente, ¿no? Es donde se aplica la técnica de tejido al azar, que precisamente aprendimos en un programa de intercambio europeo, ¿no? que surgió de aquí también del Centrat y realmente, pues eso, ¿no? Que también los aprendizajes a nivel y los intercambios a nivel internacional de formación, pues tiene su repercusión, ¿no? Y luego veis un poco los ejemplos de los bolsos de la colección Galicia, de la firma Loewe, que bueno, pues se comercializaron ya la temporada pasada y la anterior, ¿no? Entonces, bueno, era un poquito contaros mi trabajo, ¿no? Y qué es lo que estoy haciendo. Y realmente ahora sería eso, ¿no? ¿Cómo me doy a conocer? Pues yo lo que utilizo básicamente son ferias sectoriales y profesionales, ¿no? La mayoría, en este caso, son internacionales, como la de Maison Objet en París, que se celebran 2 ediciones al año, en enero y en septiembre, donde solemos acudir bajo la marca de artesanía de Galicia. La feria de Formex en Estocolmo, también, ¿no? Los países nórdicos, donde podemos también mostrar nuestros productos. En London, en Londres también, que esta feria se celebra en septiembre y es otra forma también de presentar nuestros trabajos a nivel internacional. Y luego pues tenemos ferias locales o regionales, como la de Artesan Froilán, pues que también es una feria que se lleva haciendo durante muchos años y yo creo que a nivel gallego tiene repercusión, ¿no? Porque vienen artesanos de la propia provincia y luego artesanos de toda España. Entonces, aparte de darme a conocer con presencia física en las ferias, ahora mismo donde me estoy volcando es un poco, que es lo que me ha traído también a este congreso, es en el tema de las redes sociales. Y para ello, bueno, primero tengo mi página web, ¿no? Que me sirve sobre todo para poder contar quién soy y qué trabajo tengo, ¿no? Y luego, aparte de eso, es una página de reciente creación que antes tenía otra y ahora la he reformado, donde puedo tener mi propia tienda online, que me parece ahora también como un canal de comercialización de futuro, ¿no? Por lo que hay que apostar un poco ya no solo para ventas estatales, sino para ventas internacionales. Y aparte de la tienda online, dentro de la página web tengo la sección también de mi blog personal, que es lo que utilizo realmente para poder contar todas las experiencias y todas las noticias. Es mi forma de comunicarme también un poco, contando pues todo lo que hago, ¿no? Otra de las redes sociales para mí ahora básicas en este momento es mi Facebook, ¿no? Mi página personal,
donde también, o sea, para mí el Facebook es un poco una ventana al mundo que me permite conocer lo que están haciendo, pues eso, ¿no?, otros profesionales en mi ámbito, y luego donde yo puedo también darme a conocer, ¿no? Yo creo que ahora mismo es eso, es una ventana, ¿no?, que abrimos y vemos un poco todo lo que está pasando. Eso, como estaba comentando, dentro de Facebook yo puedo anunciar pues, los cursos que puedo impartir, o puedo mencionar pues eso, ¿no?, cómo otra gente se fija en mi trabajo y también hace reseñas. Yo creo que es esa forma, ¿no?, más activa de comunicar, que también, bueno, como todos sabéis, requiere un esfuerzo de tiempo y de trabajo, ¿no? Dentro también de la página, claro, yo sí que he notado una diferencia cuando se realizan pues eso, acciones, como en este caso un poco un sorteo, ¿no?, que hice hace poco, y en cuestión de una semana el número de seguidores vamos, fue en aumento de una forma increíble, ¿no? Con lo cual yo creo que bueno, es un poco ese aprendizaje ahora de manejo de redes sociales que me parece vital y básico, sobre todo en el mundo de la artesanía, porque muchas veces hay una carencia en el sector artesano, ¿no? Yo creo que debemos apostar por las redes sociales, ¿no?, a la hora de darnos a conocer y poder interactuar con nuestros futuros clientes. En este mismo ámbito, pues también, ¿no?, pues con Twitter, pues creo que también, ¿no?, es algo que también me permite recibir información y compartirla, y bueno, ¿qué os voy a contar, no?, que no sepáis ya sobre Twitter, pero creo que también eso, como artesana y como empresa debemos de potenciar, ¿no?, por lo menos dar imagen de todo lo que estamos llevando a cabo y acciones, ¿no?, que podemos realmente compartir. Para mí también otra herramienta básica de comunicación es Instagram, y sobre todo eso, ¿no?, a nivel de poder mostrar pues, otra parte de mi trabajo diferente que no tiene, o sea, o que no comparto de la misma manera en Facebook o en Twitter, ¿no? Es como más especializado en determinados ámbitos. Y bueno, pues puedo mostrar, ¿no?, piezas o procesos de trabajo y cosas que también voy realizando en mi taller de diferente manera, ¿no? Y vemos también, pues eso, ¿no?, cómo la gente realmente le gusta también ver ese día a día en el taller. Y otra herramienta para mí fundamental como inspiración y de ver también todo el trabajo que se está realizando, pues es Pinterest, donde yo puedo colgar mis propios trabajos y donde también comparto, pues dentro de mi rama o de cosas que me gustan, pues eso, ¿no?, creo tableros donde realmente sí que reconozco que es un enganche. Esto de las redes sociales quita horas de sueño. Al final del día vamos sumando minutos y se nota, ¿eh? Pero bueno, es un poco eso, ¿no?, que realmente yo como artesana y como empresa artesana sí que veo esa importancia de poder apoyarme en las redes sociales para poder, lo que os decía antes, ¿no?, informar, comunicar y estar abierta al mundo, ¿no? Y desde una pequeña aldea al lado de Lugo se puede estar en el mundo. Bueno, estos serían eso, los ejemplos de Pinterest, y no me queda nada más que deciros que gracias por estar aquí y escucharme.
Bueno, buenos días. A la pregunta de si estoy nerviosa, sí, estoy muy nerviosa. Con deciros que hoy por la mañana hice 3 veces el café, una sin café, otra sin agua y otra bien. Y bueno, agradecer primero a Raúl la llamada para este evento de tal importancia. Que perdonáis este ligero temblor de voz al principio, es mi primera ponencia. Y aparte, pues como diría Rosario Flores, hacerlo delante de unos monstruos de la comunicación y de las redes sociales, la verdad es que impone. Bueno, yo soy Isabel, tengo 37 años, estudié Derecho en la Universidad de Santiago. Ella es Rocío, tiene 30 y tantos, y estudió ADE también en la Universidad de Santiago. Y bueno, yo soy morenita, de ojos verdes, un poco rellenita. No es el perfil de una red de contactos. Simplemente queremos que os pongáis un poco en situación, que entendáis un poco la frustración que sentimos cuando después de finalizar la carrera, incorporarnos al mercado laboral y ver pues, múltiples trabajos en condiciones muy precarias. Pues estuvimos desde teleoperadora, trabajamos en supermercado, fuimos comerciales de alarmas, de seguros, trabajamos para el INE. Y definitivamente cuando dijimos, bueno, hay que buscar algo seguro, nos incorporamos al mundo de la oposición y justo cuando ya estábamos ahí y pensábamos que estábamos a punto de sacar la oposición, pues resulta que se paralizó la oferta de empleo público. Vale, entonces con 30 y poquitos años entenderéis un poco la situación y exponeros un poquito en el contexto de por qué nació Vinisi. Vinisi surgió pues, a través de un curso que organizaba la Asociación de Hosteleros de Lugo, a través de la EOI. Uno de esos cursos que todos hacemos pues, para rellenar un poco el tiempo, para no rayarnos demasiado de la cabeza, y era la máxima aspiración que tenía yo de ese curso. Pero mira tú por dónde, que el curso estaba de puta madre, con perdón. Había unos profesores que eran unos cracks. Se nos dio un tutor que nos asesoraba en la elaboración de un proyecto final para la elaboración de un proyecto de creación de una empresa. Ya veis aquí, Rocío me dejó todo el marrón para mí, lo haga bien o lo haga mal. Y bueno, como había que hacer ese proyecto, al final, después de muchas ideas, se me encendió como la bombilla y apareció un poco lo que es el germen de Vinisi. Os preguntaréis qué es Vinisi. Bueno, muchos habéis visto el post en Inlugo, algunos nos seguís por las redes sociales. Los que no seguís, os pedimos que lo hagáis. y bueno, Vinisi surgió en un primer momento como la idea de hacer una pequeñita tienda en el mercado de abastos, apoyado por la idea de una distribuidora. Ya en aquel momento teníamos claro lo que era la idea el germen de Vinisi, que era que solo queríamos trabajar con productos gallegos. Posteriormente, bueno, Vinisi nació en un principio solo como distribuidora. Esa decisión fue, pues bueno, una vez que me incorporé al mercado, comprobé un poquito la situación de muchas de las tiendas de nuestra provincia. Y entonces, de la manera en que lo tenía pensado, pues no era concebible, es decir, no saldría adelante. Entonces queda un poquito apartado, no sé si lo vamos a retomar, pero en todo caso cambiaría. Y empezamos un poquito lo que es el camino como distribuidora. Como distribuidora tenemos varias premisas claras. La fundamental, una de las fundamentales, es eso, trabajar exclusivamente con productos gallegos. Esto es un reto para nosotras porque en principio fue una idea muy cuestionada, es decir, se nos comentó desde todos los lados que íbamos a fracasar en un corto periodo de tiempo si no llevábamos Rioja, Riberas del Duero, si no llevábamos aceite andaluz, si no llevábamos Suez o Valentine's, íbamos a morir, ¿no? Nosotros creemos en Galicia,
creemos en sus productos, en su gente. Creo que lo que nos falta a los gallegos es sobre todo creer un poquito más en nosotros mismos. Cada vez surgen más iniciativas, hemos visto pues, la anterior compañera en todos los sectores y creo que el futuro de Galicia, la realidad es que parte y que tiene que partir de todos nosotros. Después de otra de las premisas de esto, era pues, dirigirnos a un sector, a una clase media alta, muy inteligentes por nuestra parte, ¿no? Con la crisis ahí, nosotros no nos vale lo bajito, vamos a lo medio. A ver, no es que nuestros productos sean muy caros, que no lo son, pero para el hostelero de pie, pues a lo mejor que en un vino, por poner un ejemplo, le incrementes 2, 3, 4 euros, pues no lo entiende con respecto a los que ellos chatean, ¿no? Entonces, pues es también una cuestión de poner en valor determinados productos y que ellos lo comprendan. Una de las grandes, para mí, la fundamental premisa de Vinici es vender verdades. Creo que cuando esto ocurre, cuando vendemos una verdad, es muy fácil vender. Tú te lo crees, se lo transmites fácilmente al cliente, transmites esa pasión y al final te comes el mundo. Relacionado con esto está el tener un contacto muy directo con los productores y sus productos, conocer de cerca lo que hacen, cómo se apasionan y eso pues, es pues, transmitirlo. También es muy importante el trato con el cliente. Es verdad que estamos en la era digital, en la era de las redes sociales, en la era en que todo pues es pues digital, pero es verdad que cada vez se valora también más una conversación, un trato, una mirada, se crea un vínculo y eso se nota. Al final llevamos 2 años con esta empresa y realmente se nota que esa confianza existe y es de agradecer. Organizamos catas, eventos, vamos a ferias, congresos. Las ferias, bueno, son un poquito contadas, vamos un poco a nivel gallego a las más referentes, pues, por ejemplo, al Made in Galicia, al Fórum Gastronómico, al Fevino, es un poco la idea. Otro de los pilares de Vinici ha sido la creación de lotes para empresas y particulares. Estos lotes pues, bueno, son con nuestros productos hechos artesanalmente, los elabora Rocío. Ha sido un proceso pues, bueno, lento, pero que nos hemos visto desbordadas este segundo año y bueno, os invitamos a que conozcáis esos lotes. Y después, pues bueno, pues de momento yo hago prácticamente de todo en la empresa, desde reparto, la venta directa la hago toda, los pagos y los cobros, que es un trabajo muy importante. Y bueno, Rocío me ha ayudado un poquito en la organización de eventos, en el apoyo de los mismos. Me lleva parte de las redes sociales, va a llevar la web que está a puntito de salir. ¿Qué? Bueno, la tienda, aquí está el corrector. Tengo suerte que de momento solo me ha corregido ahora. Y ya me has despistado. Y bueno, otro de los aspectos muy importantes es ella que me da ese apoyo psicológico que si alguno de vosotros es autónomo sabe que lo necesitamos antes de volvernos totalmente tarumbas. ¿Qué me gustaría del futuro para Vinici? Evidentemente, tenemos que aumentar la distribuidora, somos conscientes de que hay que abarcar otros mercados, porque dado el tipo de producto y al cliente al que nos dirigimos, hay que ampliarlo. También me gustaría un concepto más global, más cultural. Ahí estamos hablando de turismo rural, de potenciación de la Ribeira Sacra, de creación de una marca propia. Son muchas las ideas, alguna ya está encima de la mesa, ya hay alguna persona interesada,
pero somos conscientes, como decía un profesor mío, de una frase, sin prisas pero sin pausas. En este momento no tenemos la infraestructura adecuada, queremos hacerlo paulatinamente, ir creciendo muy poquito a poco, pero es verdad que muchas de estas ideas nos agradan y nos gustaría mucho poder llevarlas a cabo. En un futuro también queremos, en un futuro inmediato, es decir, hacer un curso de sumiller. Evidentemente mi carrera no tiene nada que ver con lo que estoy quizás haciendo ahora, entonces no solo la idea no es solo dar catas, sino sobre todo un poco llenar de contenido mi discurso. Y bueno, y por último, ya que estamos en un congreso de cultura digital y redes sociales, nos tenemos que referir un poquito a la relación de Vinisi con las redes sociales. Vinisi nació a través del Facebook. Somos de esa primera generación que empezamos a utilizar el Facebook como locos, es decir, yo lo utilizaba casi para poner las veces que iba al baño, entonces en la página me moderé un poquito, pero bueno, es verdad que al no ser profesionales del sector cometimos errores que vemos ahora y creo que en unos meses observaremos los errores que estamos cometiendo ahora. Por ejemplo, en un principio yo destacaba, era una página llena de contenido de los eventos que estaban ocurriendo en Galicia, ¿no? Yo se ponía los conciertos, los espectáculos, ferias gastronómicas, ferias normales, incluso los eventos particulares de locales. Entonces, lo que es un poquito el concepto de Vinisi, su concepto quedó un poquito difuminado. La gente se preguntaba exactamente qué era esa página, ¿no? Es verdad que nosotros en eso ya lo hemos cambiado, lo hemos intentado cambiar. Es verdad que nosotros con respecto a las redes sociales nos movemos un poquito por instinto, hacemos lo que nos gusta, vemos lo que nos gusta, de otras páginas intentamos trasladarlo a la nuestra, intentamos no ser cansinos con la venta directa, buscamos artículos interesantes, contenidos originales, hemos intentado hacerla un poquito más visual en cuanto a imágenes y después también un poquito de humor, que creo que en los tiempos que corren es muy importante. Eso sabe muy bien Víctor Grande, que lo estoy viendo aquí en primer plano. Y bueno, somos conscientes como pequeña empresa que somos, mini empresa, de la importancia de las redes sociales para nosotros. Por eso estamos también en Instagram, en Twitter ya llevamos 500 seguidores en 2 meses, lo lleva ella íntegramente. Y bueno, como anécdota, comentaros con el poder de visibilidad de las redes sociales hacia las pequeñas empresas. Yo hace unos meses fui a Pontevedra, a una tienda, pues entré, buenos días, soy Isabel, vengo de una empresa, de una distribuidora de productos gallegos de Lugo, Vinisi, y el chico lo primero que me dijo es que yo ya te conozco porque te sigo en las redes. Y no fue el primer caso, son varios, y la verdad es que no entras de la misma manera, ellos conocen mi proyecto, es muchísimo más fácil hacerlo así. También a través de las redes, aunque no es lo normal, pero han surgido ventas, sobre todo de lo que son lotes, y entonces, pues bueno, evidentemente es un potencial, es algo que nos da muchísima visibilidad. Como os comentaba, inmediatamente saldrá la tienda online. Ella la posicionará Rocío. Intentaremos, como os comentamos, llevar un poquito, abarcar, o gracias a ella, intentar entrar en otros mercados. Paralelamente a esa web queremos hacer un blog de contenidos para desarrollar pues, determinados aspectos que nos puedan interesar y también pues, para ayudar a ese posicionamiento. Y bueno, me gustaría finalizar con una estrofa de un poema del gran Neruda, a pesar de que ayer Alex Touriño nos comentó que estábamos cometiendo un delito contra la propiedad intelectual, aún a riesgo de salir presa de aquí, lo voy a hacer, porque es un poema, un trocito de un poema que refleja muy bien el sentimiento de Vinisi. Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite, al menos una vez en la vida,
huir de los consejos sensatos. Vive hoy, haz hoy, arriesga hoy, no te dejes morir lentamente, no te olvides de ser feliz. Creo que la cuestión es seguir, ¿verdad? No tenemos que esperar a nadie, nos vamos presentando. Muy bien. Pues como decía, buenos días. Me llamo Jodie Anderson, soy la vicedecana de la Facultad de Humanidades de Lugo. En primer lugar, pues quería darles un saludo cordial de parte de la decana, Maribel González Rey, que por tema de agenda, obviamente, pues no ha podido estar aquí hoy, lo lamenta y manda este saludo para todos. También dar las gracias a la coordinación de En Lugo 15 por habernos extendido esa invitación de participar hoy en lo que es el tercer Congreso de Cultura Digital y Redes Sociales. Nos gusta mucho estar aquí. Me acompaña Marcos Franco Vázquez en la mesa y vamos a hablar un poco de lo nuestro. Antes de eso, de todas formas, es verdad, estamos aquí en la Diputación de Lugo. Yo quería también expresar nuestro agradecimiento a todo lo que hace la Diputación de Lugo, digamos, en conexión con la Universidad de Santiago de Compostela, este firme apoyo que tiene de ver nuestras iniciativas y de ayudarnos, especialmente para ese plan de choque que creo que va a aparecer ahora detrás. ¿Tú lo vas a exponer? Bien. Este plan de choque, unas iniciativas que tomaron durante este curso actual 14-15. Dentro de estas iniciativas, una de ellas fue una campaña, digamos, de captación de alumnado para el campus de Lugo, en que se costeó como 50% de la matrícula para las personas interesadas en cursar sus estudios aquí en Lugo. Estamos muy agradecidos por esto. Vais a ver también más iniciativas aquí detrás. De todas formas, a la vez, es muy positivo para nosotros, y por eso lo queremos decir aquí, que ya han dicho desde la Diputación que van a seguir colaborando con la OSC y que van a lanzar una nueva campaña de captación de talento para el campus de Lugo el año que viene. En esta campaña se prevé abonar el 100% de coste de matrícula para los alumnos con mejores expedientes académicos de secundaria. Creo que son los 135 mejores expedientes en la provincia de Lugo. Eso sería para el curso que viene, entonces también agradecer eso. Después de decir todo eso, pues quería deciros quiénes somos. Ya me presenté los nombres, nos he presentado ya, pero decir de la Facultad de Humanidades, a lo mejor hay gente que no conoce la facultad, pues este es un centro que está en el campus de Lugo, ahí cerca del río, no está cerca del centro, está cerca del río. La Facultad de Humanidades, digo, pertenece a la Universidad de Santiago de Compostela y en esta facultad se ofertan 3 titulaciones universitarias. Como todo el proceso Bologna es un nuevo proceso y hay cosas nuevas, pues quería decir los nombres porque yo creo que mucha gente todavía no los conoce. De todas formas, íbamos a poner ahora también la página web de la USC, porque yo normalmente cuando hablo tengo el ordenador al lado y lo puedo hacer a la vez, pero como no lo tenemos, pues lo buscáis, que son www.usc.es, se entra en centros, la Facultad de Humanidades, y se va a encontrar, digamos, con toda esta información que voy a decir ahora, está ahí muy fácilmente accesible. Son 3 titulaciones que se ofertan, decían, que son el grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural, el grado en Lengua y Literatura Españolas y el máster en Servicios Culturales. También los alumnos que lo deseen pueden seguir su formación a nivel de doctorado con el programa de doctorado de Estudios Culturales en esta facultad, que estamos ahí.
Pero hoy no venimos a hablar de todo eso y vamos a ser breves. Solo venimos a hablar de una de las titulaciones que es el grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural. Y este grado es muy interesante, creemos, porque este grado es único en el sistema universitario gallego. Como su largo nombre indica, lo que intenta hacer esta titulación, que es oficial, que es europea, es establecer una conexión formativa pues entre dos ámbitos académicos y profesionales, que son los estudios humanísticos y la comunicación audiovisual. Entonces, este nuevo grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural se implanta en el campus de Lugo en el año 2010-2011. Solo se puede estudiar en Lugo y lleva funcionando un tiempo. Pero la gran novedad surge este año, durante este curso, ya que gracias pues, al trabajo, al esfuerzo de todo el personal administrativo de la facultad y también de los docentes de la Facultad de Humanidades, se pudo ofertar por primera vez este primer grado universitario semipresencial de toda la Universidad de Santiago de Compostela. Entonces, esta innovación ha tenido lugar aquí en Lugo y bueno, nos alegramos mucho de que ha podido ser así. Como saben, la Universidad de Santiago de Compostela es una institución que tiene más de 500 años de historia. Y aunque bien es cierto que nos hemos ido adaptando a lo que es el siglo XXI a través de aulas virtuales, digamos que se usan a la vez que se usan las clases presenciales, a la vez de la presencia que va a explicar después Marcos en redes sociales y el uso de fomentar lo que son nuestros proyectos culturales online, pues hasta ahora, en el área de las humanidades por lo menos, lo que era la oferta académica era más bien tradicional. Entonces, esta nueva posibilidad virtual representa un cambio significativo y es obviamente una clara apuesta cara al futuro para todos. Entonces, como ahora vendría bien hablar un poco de ese puesto en práctica, de esa parte técnica, pues quería pasar la palabra a Marcos para que nos explique lo que hemos hecho. Vale, bueno, en primer lugar, hola a todos. Yo aquí mi trabajo es explicar un poco lo que es la experiencia en redes sociales desde el punto de vista de una institución educativa y también contaros un poco lo que es la oferta de nuestra docencia online, que es pionera, como bien decía Jodi, en lo que es el ámbito de la Universidad de Santiago de Compostela, pues por diversos motivos que comentaré. Nosotros nos metimos en el mundo de las redes sociales ya a finales del 2011, principios del 2012, también un poco, como decía Isa, un poco a saco, para, aparte de dar visibilidad a lo que era el centro, pues también paliar un poco los problemas de lo que era la comunicación, de lo que eran las actividades formativas, de lo que es el sistema tradicional, como veis aquí, a través de los tablones de los centros, folletos, cartelería académica, etcétera, etcétera, que son claramente ineficientes y plantean muchos problemas, como por ejemplo que no nos enteremos hasta que no se ven los resultados de la gente que está viendo ese tipo de cartelería. Lo que son las redes sociales de la facultad, ahora mismo gestionamos cerca de la docena de redes sociales entre Facebook, Twitter, YouTube, Google+, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando comenzamos su uso institucional, digamos que era más bien bastante reducido. Estaba la Facultad de Humanidades, había un par de servicios más de la OSC que también estaban haciendo sus pinitos y bueno, ahora ya hay muchos más, casi todos los centros ahora mismo tienen sus redes sociales, hay algunas, pues, por ejemplo, muy activas con community managers muy buenos, como por ejemplo Raúl, que está ahora mismo aquí, que lleva las redes sociales de la Escuela de Relaciones Laborales de Lugo. Y bueno, para nosotros supuso un cambio muy importante en lo que es la forma de comunicarnos con todo el alumnado y con la sociedad en general. Y de hecho todas las campañas que hacemos ahora mismo, todas las actividades que se realizan en el centro, pues pasan a través de estas redes sociales. Todas las comunicamos ahí, las describimos, cualquier actividad que se realice se sacan fotografías y así un poco la gente también tiene una oportunidad de ver de una forma no solo abstracta, a lo mejor los alumnos de secundaria pueden saber perfectamente qué cosas se hacen dentro de lo que es un centro universitario.
A nivel de campañas promocionales, para nosotros fue un cambio pues, muy drástico, porque, por poneros un ejemplo, si nosotros queremos realizar una campaña promocional en base a sistemas tradicionales de cartelería, a lo mejor en 15 días llegamos a 500, 600, tiremos unos 1000 personas, y a través de redes sociales pues es muchísimo más. Por poneros un ejemplo, el año pasado, en una campaña de promoción de captación de alumnado que hicimos en colaboración con la Diputación de Lugo, pues en 10 días aproximadamente llegamos a 50.000 personas, con lo cual al final el contraste, bueno, pues es bastante evidente. Como seguramente me van a matar porque no tenemos mucho tiempo, os voy a hablar ahora lo que es un poco el grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural, que como decía Jodi es semipresencial, es también pionero porque es el primer título de grado completo que ofrece la Universidad de Santiago de Compostela en formato semipresencial. Y digo formato semipresencial porque aunque todas las clases y todos los contenidos de todas las materias se dan a través de un campus virtual, online, a través de Internet, también existe la posibilidad de que el alumno venga a las clases al centro físicamente, siempre de forma voluntaria, porque esto está sujeto a la disponibilidad horaria y geográfica del propio alumno, porque es evidente que si se nos matricula un alumno que está trabajando en Cuenca, a clases como que no va a venir. Si va esto. Os pongo aquí en la presentación lo de las competencias lingüísticas, y es algo importante porque, bueno, yo no sé si lo sabéis, o a lo mejor la mayoría de aquí lo sabéis, pero hoy en día, desde el Plan Bolonia, y aquí me estoy metiendo en terreno de Jodi, pero para tener un título de grado es necesario que el alumno tenga un nivel B1 en una lengua extranjera, la que sea, pero tiene que tener un nivel B1, y si no, no te dan el título de grado. Con nosotros esto no hace falta, porque el nivel B1 en una lengua extranjera viene implícito en el nivel de las materias que se dan en el propio grado, con lo cual tú puedes realizar toda la formación por realizar el título completo a través del ordenador, ¿de acuerdo? Y al final se te dará el título de grado porque ya va incorporado a tu expediente lo que es el nivel B1 en una lengua extranjera, bien por la opción de francés o por la opción de inglés. ¿Qué nos motivó a implantar este título? Bueno, aparte de lo que es la captación de nuevo alumnado, también estaban otros factores más indirectos, como es el de ofrecer, digamos que una salida para realizar estudios superiores a aquellas personas que a lo mejor tenían unos recursos más limitados. Todos sabemos que para realizar estudios superiores hay unos costes asociados, por ejemplo, alojamiento o desplazamientos, y bueno, hay también otras personas que a lo mejor por su vida laboral o porque han escogido la vía laboral, pues tampoco disponen de un horario suficientemente flexible como para asistir a clases. Con este formato ellos pueden realizar las clases en el momento en que más les apetezca, de noche si quieren, y bueno, es una manera de que puedan realizar estudios superiores o continuar los que ya tenían. Como decía antes, la docencia en este título se desarrolla a través de un campus virtual, ¿vale?, en el que el profesor el profesor de cada materia pues cuelga los contenidos y además establece las tareas para el alumno, pues le pone test, les pone exámenes, responde a las preguntas del alumnado, realiza discusiones en los foros, etcétera, etcétera, ¿no? Complementariamente a esto, se realizan grabaciones interactivas en varios formatos de lo que son la mayoría de las clases que se realizan en este grado. Y después, a posteriori, se ponen a disposición del alumnado en el campus virtual. Para realizar estas grabaciones se utiliza un sistema llamado Gallicaster Totenkit, que es familiarmente la llamamos Wally porque el parecido es bastante evidente, y que además está siendo usado en otras instituciones punteras como, pues, por ejemplo, la Universidad de Harvard o la Universidad de Tecnología de Viena o la Universidad o el Instituto Fraunhofer, etcétera, etcétera. En nuestro centro lo implementaron las mismas personas que lo implementaron en estos otros centros universitarios, con lo cual tenemos asegurada una calidad mínima de contenidos para subirlos después a nuestro campus virtual. En las grabaciones es el propio docente el que explica el contenido de la materia,
Y eso también nos diferencia un poco de lo que son otro tipo de formaciones online en el que tú tienes un campus virtual, a lo mejor en el que tan solo se ofrecen contenidos a través de texto o a través de manuales en línea que a veces resultan un poco densos, etcétera, etcétera. Esto nos permite poner también en valor lo que resulta el recurso más importante de la Universidad de Santiago de Compostela, que es el propio docente, ¿no? Veíais aquí, bueno, era un ejemplo de lo que resulta una grabación de una clase que está disponible a través del campus virtual. Ha sido tal el éxito de este grado que pusimos en marcha este año que creo que aumentó la matrícula un 166% con respecto a años anteriores. Y eso nos permitió o nos dio alas para tener una oferta académica mayor en formato semipresencial. De hecho, el año que viene vamos a ofertar un máster, el máster en servicios culturales también en este formato, pues precisamente porque la gente se ve que se anima a utilizar este tipo de docencia. Como decía, ha sido el primer año en el que hemos ofertado este tipo de docencia. Una docena de profesores se han incorporado a esta experiencia y hoy tenemos la suerte también de tener aquí a Yodi, que ha sido una de las profesoras que ha participado de este tipo de formación y a la que además le voy a pasar la palabra ahora también para que nos hable un poquito de lo que es la docencia semipresencial desde el punto de vista de lo que es el propio docente. Seré muy breve. Resulta que, claro, ahora tuve tiempo de veros a todos, porque cuando llegamos estábamos delante, entonces no había visto todo el público, entonces estoy viendo ya muchas caras conocidas. Por lo que voy a decir ahora, pues lo estoy conectando. Resulta que llevo unos 26 años dando clases de lenguas extranjeras. No, se me oye bien, yo grito. Tengo la voz de profesora ya. Entonces, hola a todos, how's your English? Are you using it? Os veo ahí, bueno, un montón de gente que conozco, en fin, qué bien. La cosa es que, claro, llevo 27 años dando clases de lengua, entonces, cuando me dicen, lo vas a hacer, pero sin el alumno delante, al principio, claro, me preocupaba un poco, porque a mí me gusta tocarlo y decirle, me gusta esa presencia. Entonces digo, ¿cómo voy a hacer esto? Dije, pues no lo sé, tengo que estudiarlo. Entonces me metí, obviamente, en Internet, busqué recursos online, me metí como alumna. Bueno, miré cosas de inglés, pero no me interesaba mucho porque como sabía las respuestas me parecía demasiado fácil. Entonces busqué dos lenguas que no sabía en este momento, que nunca había estudiado, que eran italiano por un lado, que me parecía más fácil, y árabe por el otro, que me parecía más difícil, para ver qué tal. Con los recursos que se ofertaban online intenté juntar todas las estrategias que me podían gustar de unos y de otros. Y con esa experiencia mía como alumna, pues entonces es cuando intento desarrollar algunas prácticas virtuales en las que podrán participar mi alumnado para estudiar inglés y para tener esa práctica que es tan necesario cuando uno estudia lenguas. Eso fue la primera fase. Después, cuando llegó la hora de empezar las clases, me di cuenta que realmente tenía delante de mí un grupo de personas que por varias razones a lo mejor no podían asistir a clase, sobre todo porque la gente estaba trabajando y no podía desplazarse tanto, pero sí que tenía ganas de aprender y tenía ganas de esforzarse en realizar esas prácticas virtuales que habíamos preparado. Entonces, en este sentido, entiendo que el proyecto ha tenido éxito, ha sido muy positivo. Lo que quiero decir con eso es que creo que si el alumnado está dispuesto a poner su parte, de estudiar por su cuenta, puede aprovechar ese contenido virtual, puede aprovechar esa oportunidad virtual y podemos ver resultados positivos de ese encuentro. Lo puedo confirmar casi porque puedo decir, me alegro poder decir que todos los alumnos que se presentaron en primera opción de examen final aprobaron de esta primera clase virtual. Entonces, estoy muy contenta por este resultado que ellos han logrado, obviamente. Ya sabéis que yo no regalo las notas, ya me conocéis. Con esto no quiere decir que todo lo que yo pude preparar está como quisiera que estuviera, porque después de este primer año de experiencia entiendo que tengo que investigar más, tengo que seguir aprendiendo, tengo que reformular algunas cosas, tengo que cambiar unas cosas, tengo que añadir unas cosas, unos contenidos virtuales, unos contenidos digitales, pues tengo que ir mejorando eso.
Entonces, entiendo que este compromiso que tenemos ahora con la nueva modalidad semipresencial o virtual, si se quiere, del grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural, ha sido un éxito, ha sido muy positivo y creo que toda esa experiencia es muy prometedora para el futuro. Sobre todo, como ya dijo Marcos antes, porque en el curso 15 y 16, pues este máster en servicios culturales también se va a ofertar en el mismo tipo de contenido, de modalidad semipresencial o virtual, por lo que el alumno que no puede venir al campus de Lugo a estudiar, pues puede realizar sus estudios, digamos, por vía virtual. Entonces, por último, como nos dijeron que fuéramos breves, queríamos también compartir un poquito lo que hacen como parte de esa formación audiovisual nuestros alumnos de este grado de Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural. Entonces, esta es una grabación que realizaron para una clase. Por cierto, estamos aquí también con la Fundación TIC, entonces muchas gracias a todos vosotros por vuestra ayuda en las grabaciones realizadas aquí, pero también en nuestro centro, las ayudas que dan a los alumnos que están preparando este tipo de actividad. Los alumnos tuvieron que prepararlo para una clase y queríamos ponerlo, digamos, para veros el tipo de trabajo que llegan a realizar para aprender a gestionar contenidos en lo que son, pues, en la cultura digital y también en las redes sociales. ¿Quién sois vos, bruja pinchuda? El futuro, viejo loco. ¿A quién le interesa el mañana pudiendo revivir las glorias del pasado? Chiflado, me comparas esas antiguallas con aventuras como Millennium. El Quijote. El Código da Vinci. El Lazarillo. La sombra del viento. Hamlet. Los pilares de la tierra. La Celestina. Canción de hielo y fuego. El poema de Mio Cid. Ángeles y demonios. Moby Dick. La caída de los gigantes. O sea que si alguien quiere participar en esta iniciativa, pues para el curso que viene está a tiempo. Muchas gracias. Bueno, bos días a todos. Gracias aos organizadores deste evento por haberme invitado. Gracias a todos por estar aquí escoitándome. Bueno, primeiro vou empezar dicindo quen son. Eu son Francisco Javier Otero López. Son enxeñeiro técnico forestal. Bueno, dedícome ao que é cartografía, sistemas de información xeográfica, proxectos de medio ambiente. E realmente, que é o que pinto eu aquí? Pois eu aquí veño porque son vicepresidente da Federación Veciñal Lucense, unha federación que leva xa moitos anos traballando no movimento social, xa desde o 92, pero que nas redes sociales non prácticamente empezamos a traballar onte. Por que son necesarias as redes sociales? Son imprescindibles. Hoxe, no mundo no que vivimos, temos que chegar a xente de alguma maneira e os medios convencionales pois traballa máis outra xente con eles que nós. Non somos capaces de chegar dunha maneira tan importante a tanta xente, sino a redes sociales. Vamos facer primeiro, para saber de que vai iso de que non che rouben o corazón, vamos facer un pouquiño de historia. Vamos a recordar como empezou todo. Todo este movimento da plataforma que estamos levando este tema empezou na inauguración do Hospital Lucus Augusti no 26 de febreiro de 2011. Naquele momento, o presidente da Xunta prometeunos que iba a poñer 3 servicios: hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear. Non chegaron, ni siquiera en 8 meses,
Aos 8 meses, o Partido Socialista de Galicia presentou o 28 de outubro de 2011 unha moción para reclamar que eses servicios se puñeran, negociaron co partido do goberno e chegaron a un acuerdo que aprobaron por unanimidade que se puñerían en 6 meses. Levamos 4 anos esperando e ainda non chegaron. Pouco despois houve unha reunión en Santiago, houve 5 horas de mesa redonda, donde se falou de todo menos do que había que falar. Ao final, pois, falouselles de que lles dábamos un tempo. Dábaselles un par de meses, que se non facían nada, pois habería que recurrir a convocar unha manifestación. O primeiro que se fixo, aí o 20 de xaneiro de 2013, foi facer unha concentración, cando houve un congreso do Partido Popular en Lugo, na Pazo de Feiras e Congresos, pois fixamos unha concentración de 2.000 personas. Leuse un manifiesto, entregouse un manifiesto a un supuesto jefe de gabinete que non sabemos realmente se chegou ou non ao presidente porque non temos contestación nin a día de hoxe. Consecuencia de que non nos fixeron ningún caso, pois fixose unha manifestación que se chegaron a 6.000 ou 8.000 personas. Mobilizar 6.000 ou 8.000 personas en Lugo é moi difícil. De feito, esta foi unha das manifestacións máis grandes da historia da democracia en Lugo. Tampouco se nos fixo caso. Entonces entregouse unha iniciativa legislativa popular, que realmente isto é o que nos dá a nós o valor moral para poder seguir luchando adiante. Entregouse o 27 de decembro de 2013, empezouse a recoller en outubro de 2013. En 3 meses recollemos 43.000 e pico firmas. Desas 43.000 firmas foron validadas 41.095. En Galicia fan falta 15.000 para iniciar unha iniciativa legislativa popular. Duplicamos o que nos facía falta. E todo nun tempo récord. O 26 de marzo de 2014, pois por fin, no Parlamento, admiten a trámite e, ademais, por unanimidade. Entonces, moita xente, estábamos xa convencidos de que eses 3 servicios vitales para Lugo, pois, os íbamos ter no que nós puñamos 6 meses hemodinámica e 1 ano radioterapia e medicina nuclear. Pois non foi así. O goberno, no último día, última hora, creo que foi polas 6 e pico da tarde, introdúcenos 6 enmiendas. 6 enmiendas que nos cambian todo. Cambian a exposición de motivos, cambian o articulado, cambian incluso a lei e o título de onde nós queríamos meter esa iniciativa legislativa popular. Cambian realmente, desvirtúan todo e cambian realmente o que foi a voluntad de 43.000 lucenses. Como resultado deso, pois fixose unha manifestación o 26 de xuño de 2014 que acudiron unhas 10.000, 12.000 personas. Esta sí, foi máis grande que a anterior. Esta sí que foi a maior de Lugo. Esperemos que non por moito tempo. O 21 de outubro de 2014, previamente invitaras a todos os partidos a que, se querían vir con nós, con unha persona enferma de cáncer, e facer o recorrido que fai el durante todo o día para irse a recibir un tratamento de 10 minutos, pois o primeiro partido que nos lo pediu foi o Partido Socialista de Galicia e fixamos a ruta desde Fonsagrada. Foi unha ruta de 10 horas. Salimos sobre as 12 e pico da mañá e chegamos xa de noite, xa sobre as 11 da noite. 10 horas para 10 minutos de tratamento. Esa persona que veo con nós fixo, cando terminou o tratamento, sobre 12.000 kilómetros. O sea, España e Indonesia, pero en coche. 12.000 kilómetros. 16 de decembro de 2014 levamos o mazazo. Aproba o partido do goberno a súa ILP, a que non era nosa, a que el se inventou. Obviamente, pois causou indignación no Congreso aquel día xa e no quento da provincia de Lugo. Seguíronse facendo actos, declarouse a Rocío Mosquera persona non grata tanto na Diputación como no Concello, e o 27 de marzo de 2015 fíxose outra ruta do cancro, con outra persona distinta, desde outro sitio distinto, donde esta levou, en lugar de 10 horas, 8 horas, pero fíxose o mismo, saliuse ao mediodía, volveuse a chegar, saliuse a mañá, sobre as 6 da mañá, e volveuse a chegar despois do mediodía. Neste caso, foi pedida polo BNG. Seguimos esperando que o Partido do Goberno nos pida facer unha, se quere ver como pasan os enfermos ese viaxe. Só un día, os enfermos fano 20 ou 30. E cal é a razón de todo este esforzo?
Huelgas, manifestacións, rutas do cáncer, un esforzo de xente mediático importante. Non creo que seña capricho. Se é capricho noso, polo menos hai 40.000 personas que teñen o mesmo capricho. Eu penso que o día que o presidente veu inaugurar o ULA e prometeu uns servicios, pois estaría asesorado, tería datos, tería información, e eses asesores non sei se son os mismos ou non, desde logo que non serán os mismos, porque ahora mismo estános dicindo que necesitan un ano para mirar se é posible poñer hemodinámica ou non as 24 horas. Necesitan un ano de estudios e, despois dese ano, cociñar esos estudios, supoño que será a lume lento, para que, ao final, digan se non lo poñen ou non. Eu penso que non fai falta todo eso. Eu creo que o sentido común é suficiente. Basta ver unha persona que ten que ir hasta Coruña a recibir un tratamento de 5 minutos, ou unha persona que lle dá un infarto que ten que esperar hasta chegar a Coruña para abrir a arteria, penso que non, o sentido común xa non lo dice. Non só o sentido común, se miramos aquí, temos datos, o INE, non nos inventamos nós, Instituto Nacional de Estadística, danos datos bastante claros de como son as mortes por infarto. En Lugo duplica a media de España. E comparamos con Pontevedra e vemos onde se vai. Incluso por encima de Ourense, que tampouco ten hemodinámica 24 horas, está como a nós. De feito, nós, na nosa ILP, incluíamos a Ourense, pois tamén ten un valor importante, pero estamos incluso por encima deles. A parte destes datos do INE, tamén temos datos dados por cardiólogos importantes na prensa, con nombre e apellidos. Datos que nos deixan temblando. Os falecementos a 30 días, a unha persona dai un infarto, ao cabo de 30 días, que deulle o corazón destrozado e falece. Pois aquí en Lugo é un 45% máis probable morrer que se vives en Santiago. Por qué? Porque chegaches tarde. En Lugo estánse facendo o ano 164 angioplastias primarias. A angioplastia primaria, para facela, meten un catéter por aquí ou pola ingle e o que fan é abrirche a arteria. A arteria que está obstruída no corazón ábrencha. Meten o que chaman un sténer e queda aberta. Unha angioplastia primaria necesítase facer urgentemente. É algo que se ten que facer nos 120 primeiros minutos. Se se fai máis tarde, o corazón morre en parte. Desas angioplastias primarias que se fixeron en Lugo, 164, nula fixeronse 64. E fora, 100. Pretenden facernos creer que con eses datos dicen que o 90% delas estánse facendo aquí en Lugo. En parte teñen razón, son as mentiras, medias verdades. Eles din que o 90%, pero ten truco. Cal é o truco? A parte das angioplastias primarias tamén se fan cateterismos programados. Eses cateterismos programados é a mesma intervención, só que se programa a días. Se sumamos angioplastias primarias e cateterismos programados, que non son urgentes, na angioplastia morre unha persona, se non se lle fai, no cateterismo programado non ten por que morrer, pois se sumamos se o sumamos é certo, danos o 90%. Pero a nós o que nos interesa é esa persona que está a punto de morrer, que hai que abrir a arteria, e levala urgentemente a unha sala de hemodinámica. De cada 100, de cada 164, 64 fanse aquí e 100 fanse en Lugo. Eso non é un 90%. Outro dato curioso é que en Santiago, en 2009 e en 2010, fixéronse 170 a 180 angioplastias primarias. Aquí en Lugo, 164. Entonces, por esta regla de 3, se nós non temos angioplastias suficientes para ter unha práctica aos médicos suficiente, habería que cerrar a sala de Santiago e deixala de 8 a 15. Non tería lógica. O que nos preguntamos é, iso de hemodinámica é moi caro? Pois, iso de hemodinámica costa 100.000 euros ao ano, que é poñer un hemodinamista en guardia localizadas. Un señor que, cando hai un infarto pola tarde, chámano por teléfono e acerca ao hospital e falle a angioplastia ao enfermo. Se non hai un hemodinamista pola tarde, hai que trasladalo. E o traslado costa 1.200 euros. 1.200 euros ou 1.500 por 100 xa sale máis que o que nos costa ter un hemodinamista. Ademais, temos outro problema. En Lugo só temos 2 ambulancias medicalizadas. Unha na costa e outra en Lugo. Cando non está en Lugo, se vai de viaxe a levar a unha persona a Coruña, quedamos desprotegidos. Outra cousa que tampouco vemos moi normal é que nun mes a sala
está cerrada 560 horas, frente ás 160 que está funcionando. Non temos moi claro que seña unha boa maneira de amortizar esa sala. Pero, bueno, tranquilos todos, en Lugo seremos disciplinados e infartaremos todos en horario de oficina. Ademais, temos políticos moi cercanos que nos din isto. Ademais, son moi cercanos e queren ser ainda máis. Din, quen dice que ter hemodinámica 24 horas é mellor que tela 8? Eso contesto eu, sentido común. E, bueno, non só o sentido común, os expertos. O presidente da sección de hemodinámica e cardiología intervencionista da Sociedade Española de Cardiología, Ramiro Trillo, dícenos que o máis efectivo é que a hemodinámica funcione en Lugo 24 horas. Hai máis expertos que o dicen, non vou poñer sacalos aquí todos. Pero así estamos. Que sucede con radioterapia? Bueno, con radioterapia foi moi simpática a evolución. Naquela reunión de 5 horas, dicíasenos, non se pode facer todo en todas partes. Non sei se foi despois da primeira, se da segunda manifestación, xa nos dixeron, tranquilos, que está un acelerador comprado. Bueno, saliu na prensa que un non chegaba, aos 2 ou 3 días dixeron, non, xa están 2. As últimas noticias que teño é que se van gastar en Galicia 20 millóns, no periódico antes xa serían 48. O que non sabemos é en que orden, ni se é certo eso. Levamos 4 anos esperando. Eles só nos din que van cumplir os compromisos adquiridos. Pero que compromisos adquiridos? Os que adquiriron consigo mismos, que a súa propia ILP que se inventaron, porque os nosos non. Como é o tratamento do cancro? Duro. Moi duro. Duro e terceirmundista. Nós andamos, un compañeiro meu, Miguel Ángel Corredoira, que é o que coordina todo este tema, andamos dando charlas por distintos ayuntamientos de Lugo. É moi duro que chegue un familiar e con lágrimas nos ollos e a que lle coste falar e che diga que o seu familiar que está recibindo un tratamento que está facendo todos os días 300 e pico, 400 kilómetros, que non pode comer. Pero que o peor de todo é que hai veces que dice que ele xa non pinta nada aquí. É simplemente por recibir un tratamento, que desde logo que os 300 kilómetros non vai ser o que faga que non coma, nin que pida que se queira marchar este mundo, pero axudan moito. De verdad que axudan moito. Que nos queda? Por nada, patelear na Comisión Europea, no Parlamento de España, en algo que temos nós, que podemos facer máis, é, pois, facer pancartas, publicitar todo isto. Pancartas en toda a cidade, camisetas, facer que todo Lugo se cubra de bandeiras rojas pedindo estes servicios. E con que finalidade? Que a finalidade de que haxa outra gran manifestación. Esta, se pode ser maior, mellor. Unha manifestación que está convocada xa para o 21 de maio. Por qué? Porque nós non queremos isto. Non queremos que Lugo e Ourense sexan as únicas provincias que non teñan hemodinámica 24 horas. Non queremos un cartel de pechado na porta de hemodinámica. Queremos a porta aberta, sin chave. Non queremos ter que chegar a 180 minutos en lugar que, como calquer outro sitio que teña hemodinámica aos 90, cando se nos vai abrir unha arteria. Como facemos? Estuvemos facendo nas rúas, ca xente, con xente conocida, xente desconocida, repartindo camisetas. Estamos ahora mismo en 3 sitios. Estamos na calle da Reina, na Rúa Nova e na calle Aguirre. Ali estamos repartindo camisetas, repartindo bandeiras con unha urna para que, se hai xente disposta, pois colabore con nós. Para facer máis camisetas e máis banderolas. Estamos cos políticos que nos veñen a apoiar. Moitos políticos. E con centos, e centos, e centos, e centos de lucenses, que esperemos se transformen o día 21 en miles de lucenses. Miles de lucenses ou de calquer outro sitio que veñan a apoiarnos. E agora ven o tema que estamos aquí. Utilizamos as redes? Pois hasta agora non. Fixemos todo o que levamos feito, excepto desde fai aproximadamente 3 semanas, sin utilizar prácticamente as redes, solamente a nivel personal, as de cada un. Agora é máis difícil, é moito máis difícil chegar a xente. Os medios están soltando cada día noticias e faz un panfleto onde pon desmintindo algo, ao día seguinte xa se quedou obsoleto, e tes 5.000 nunha caixa. Necesitamos estar en contacto directo e rápido ca xente. É necesario transmitir moitos datos, desmentir moitas cousas. E as redes sociais son rápidas e, sobre todo, baratas. E nós, a Federación, a plataforma,
nós como federación temos sobre 200 asociacións, pero non ten ninguna cuota, non temos ingresos por ese lado. Todo o que recibimos son colaboracións de carácter altruista da xente. Entón, que pasa ca redes? Iniciamos unha campaña de concienciación e a campaña basámola nun centro neurálxico, que é o noso blog. Este é o noso blog. Paseime. Este é o noso blog. Temos unha zona onde describimos o que pedimos, de todo o que acabo de contar, pero con un pouquinho máis de datos. Unha zona de fotos. Temos un grupo de Telegram onde colaboradores nosos andan constantemente sacando fotos a xente e esas fotos todas estánse colgando na nosa galería de fotos. E, por supuesto, temos Twitter e Facebook. A parte dunha zona de descargas onde temos todos esta papelería, os logos e todo iso que a xente pode descargar cando lle dé a gana. Pero realmente, a partir deste centro neurálgico, o que nos ramificamos en Twitter e en Facebook. Twitter é o noso acceso rápido. Eses 50 caracteres desas noticias rápidas que temos que dar do que vai sucedendo na calle. A parte, facemos algunha cousa simpática para que a xente vaya repartindo ou aportamos datos, información, tweets pequenos con información por detrás que nos permiten que a xente se vaya informando. Temos a nosa cuenta, que non cho rouben, e, bueno, como se nos pode apoiar? Pois, obviamente, seguíndonos, compartindo, chiando, tuiteando. E unha última acción que estamos facendo, que nos gustaría que tuvera todo o mundo, é poñerlle a nosa cara, a nosa foto de perfil, unha medalla. Queremos que todo o Lugo, ou todo o mundo, lle poña a nosa medalla na súa foto de perfil. Para iso, utilizamos esta página, tweetbomb.com, que simplemente, entrando nela, poñendo a cuenta de Facebook e a contraseña, e automáticamente xa nos genera unha foto desta maneira. E esa foto, colocándola no perfil de Twitter, pois daríanos un apoio importante. O mesmo con Facebook. Facebook permítenos máis información, podemos expandir máis nos pasos que facemos, pois non está tan actualizado como Twitter, pero aí vamos traballando e dando información. O mesmo sucede con Facebook, podedes darlle todo se queredes a me gusta. Creo que nestas 3 semanas levamos sobre 700 e pico seguidores, non sei. E ademais en Facebook temos un evento, obviamente, un evento po día 21 deste mes. Un evento que non só había que compartilo en Facebook, sino tamén o día 21 na Praza do Seminario. E, por último, tamén o mismo. Estamos facendo que todo o mundo lle poña a nosa medalliña, a súa cara, no perfil de Facebook. E que nos queda? Moito traballo. Quédanos unhas semanas de moito traballo para concienciar, para convencer, para demostrar que están cometendo con nós unha injusticia. Estamos desarrollando moitas ideas e moitas van quedar no tinteiro porque nos vai dar tempo. Por exemplo, a última que estamos tratando de facer é que todo o mundo que está no estranxeiro, hai moitos estudiantes facendo Erasmus, moitos, por desgracia, que tuveron que emigrar, que collan e que saquen unha foto diante do monumento de calquer sitio característico, pois, co noso lema, co noso cartel, e que nos la envíe, que faremos unha colección de fotos de toda esa xente. Non nos deu tempo a facer nada máis. Agora o que vamos facer un pouco para predicar co exemplo é repartir un pouco unhas cuantas camisetas a todo o mundo. Bueno, eu non a puxen porque xa non quedaban tallas pequenas, eu traigo a chapa. Entonces, os meus compañeiros van a empezar a repartir camisetas, pois crear unha María Roja en Lugo que por fin consigamos que non morra máis xente nas carreteras. Moitas gracias. Pues, bueno, vais a teñir isto de vermello. ¿Qué pasa? Talla L. Pero eso para os que temos corazón aí grande.
de apellido. Vamos a cambiar de tercio, pero ponéroslas encima, que hace fresquito. Bueno, Juan se está preparando y vamos a continuar. Yo es que me despisto. Detrás de las cámaras de la Fundación TIC, a los que nos estáis viendo por streaming, no sabéis lo que está pasando, pero está aquí, o sí, o los han enfocado. Está esto volviéndose con el corazón por fuera en vez de por dentro, por fuera del... Ahí está, mira, todo el mundo. Los ponentes también. Juan, ¿cómo vas? Vale. ¿Necesitas el micro de mano? Vale. Buenos días. Ahí estamos. Bueno, yo voy presentando a Juan porque no le queremos comer más tiempo a su charla de esta mañana. Juan García, Blogoff, los asiduos a Inlugo lo conoceréis, y los asiduos a la noche de Inlugo intentaréis olvidarlo. El año pasado, bueno, ya en Inlugo 13 estuvo dando una micro ponencia. El año pasado pues dio una charla que casi nos hace soltar la lagrimilla, y este año pues viene a darnos un taller, yo creo que súper interesante para los autónomos, pequeñas y medianas empresas, que somos todos al final, para pues competencia digital. Esa es la palabra clave, ¿no? Competencia digital. Sobre todo, me lo decía ayer, lo que no nos explican en todo ese montón de cursos que podéis encontrar online. Hazte curso de SEO, hazte un curso de no sé qué. Pero todo lo que viene antes, toda la base que deberíamos tener todos, como cuando aprendemos a sumar o como aprendemos la P con la A, pero a nivel digital. Os dejo ya con él, que ya está todo. Estoy haciendo tiempo para que toda la gente se siente y... ¿Estáis todos preparados? Pues con todos vosotros, Juan García. Gracias. Hola, hola. ¿Qué tal? Levantad la mano, por favor, los que estuvisteis en los 3 Inlugos. Muy bien. Levantad la mano los que estuvisteis en mi charla del año pasado. Muy bien, ya habéis repetido, pienso que no fue tan mal. Como veis, el primer año me invitaron y me dejaron hablar 20 minutos, el segundo me invitaron y me animaron a hablar 1 hora, y este año me vais a aguantar 2 horas. El año que viene, amigos, esto va a ser como ver una peli del Hobbit. Ya quedamos en mi casa, ¿no? Os invito a una fabadina y, no sé, tomamos algo ahí tranquilamente, ¿vale? No, de verdad, voy a acabar en la hora, pero si yo no paro de hablar aquí 1 hora y media larga, esto va a ser una chapa infumable, por mucho que ponga diapos ahí molonas. Así que sí que el otro micro que estaba por ahí, si se lo dais a Víctor, perfecto, bueno, y te encargas de preguntas y eso y tal, porque sí que voy a hacer un mogollón de pausas para preguntas, ¿vale? Bueno, más cosas que quería saber antes de empezar. Levantad la mano, por favor, aquellos que os consideréis emprendedores desde un punto de vista no filosófico, sino desde un punto de vista empresarial. O sea, que estéis montando un pequeño negocio o estéis pensando en hacerlo. Por favor, ¿me podéis levantar la mano? Vale. El resto, sois unos afortunados que trabajáis por cuenta ajena, estudiáis o no sabéis muy bien qué hacer. ¿Cuántos trabajáis por cuenta ajena para una empresa? Vale, perfecto. Vale. Muy bien. Los que estuvisteis en mi charla del año pasado,
veréis que os hablé, para los que no estuvisteis, hablé de una parte de mi trabajo que a mí me emociona mucho y disfruto un montón, que es la competencia digital de niños y de adolescentes. Alejándose del mito del nativo digital, que dice que los chavales por haber nacido después de Google saben buscar en Google, lo cual es falso. Realmente que las nuevas generaciones no sean competentes digitalmente nos cuesta a toda la sociedad mucho dinero. Hace como 3 o 4 días el periódico Time o la revista Time publicó un artículo diciendo los millones de euros que nos costaba al mes el hecho de que los jóvenes que se incorporaban al mercado laboral no fueran competentes digitalmente. Claro, sí, llevas poniendo el filtro Valencia en Instagram 5 años, pero luego te tienes que pegar con el Outlook en tu empresa y no sabes ni por dónde empezar, o con una hoja de Excel, cosa que no pasaba tanto hace 4 años, ¿no? Pues no solo pasa con los adolescentes, pasa con los adultos. Quizás la diferencia es que los adultos, la parte de formación, tenéis más libertad de elección. Seguro que si todos vosotros estáis aquí es porque tenéis cierta inquietud y seguro que os habéis hecho tropecientos cursos o que os habéis apuntado a cursos como los que hablaba con Víctor, ¿no? De curso de AdWords, curso de Analytics, curso de Social Media Manager para no sé cuánto, todos estos millones de cursos que luego llegas y hay veces que te pillan un poco al traspiés, ¿no? Ayer hablaba con Milleiro, que me parece que la charla que dieron sobre marketing online para grandes marcas tenía ideas muy interesantes y aplicables a pequeñas marcas, pero le decía, joder, en el primer minuto de intervención dijiste como seguido brand awareness, CTR, brand tracking, tal, ¿no? Y yo pienso, yo soy una pequeña tiendita, ¿no? Que estoy aquí en Lugo, en una pequeña calle, y ¿cómo doy el salto, ¿no? Para todo esto, porque realmente lo que decían tenía mucho sentido y muchas las cosas las voy a repetir hoy. Pero me interesa más esa parte previa, ¿no? Esa competencia digital básica. La otra parte de mi trabajo, que no comenté el año pasado, es ofrecer servicio. Llevo 6 años trabajando con pequeñas empresas, micro pymes, ¿no? Que son empresas de 1 a 10 trabajadores, que forman el 95,5% del tejido empresarial español, ¿vale? Micropymes, en España el 95% de las empresas son de menos de 10 empleados. Y durante todo este tiempo, pues en mi empresa les hemos ofrecido un servicio integral. Es decir, tú trabajas conmigo y en lugar de que nosotros te hagamos algo tanto como una página web, me vas a pagar una cuota mensual por ofrecerte un servicio un poco más de asesoramiento, de consultoría, de redes sociales, de desarrollo web, de alojamiento, de un montón de cosas. Gracias a ese servicio integral y a infinidad de reuniones absurdas con el paso del tiempo, he descubierto un montón de dudas, un montón de pequeños conceptos que esos emprendedores, que esos empresarios no tienen claros. En el tiempo que tengo voy a intentar atacarlos todos. Como cualquier charla de competencia digital, va a haber muchos cambios de nivel. De hecho, las 2 primeras cosas que voy a comentar, en cierto modo, las comenté el año pasado porque se las explico a los niños, ¿vale? Entonces, quizás alguno, joder, no sé, a lo mejor os sentís muy ofendidos ahí de que os explique determinadas cosas, pero siempre prefiero empezar por la base porque luego empiezo a dar vueltas de tuerca y ya la gente empieza a decir, ah, mira, pues sí, esto no lo sabía. ¿Vale? Entonces, no os asustéis con los cambios de nivel. Y lo segundo, no soy muy partidario de las charlas, una charla que yo de 1 hora no os va a cambiar la vida. Entonces, sí que en la última diapositiva hay un enlace que os voy a dejar, para los que me vais a aguantar toda esta chapa, con un montón de enlaces complementarios, pero, o sea, no sé, 40 enlaces, una cosa así, sobre todas las cosas que voy a ir comentando en la charla. Para que si luego llegáis a casa y os apetece seguir investigando, pues nada, tenéis ahí los materiales y ahora, sencillamente, pues me prestáis un poquito de atención y pista, ¿vale? Bueno. Me traje mi ordenador también porque quiero hacer algunos ejercicios prácticos. No sé también si pensáis que esto de la competencia digital es inherente a que tú tengas una empresa relacionada con la tecnología. Nada más lejos de la realidad. Os voy a poner un montón de ejemplos evidentemente reales, ¿no? Una vez hace un par de años tenía una reunión en mi oficina con un cliente que tenía una startup de alto componente tecnológico, ¿vale? Muy, muy relacionado con la tecnología. Y al acabar una de estas reuniones interminables que no valen para nada, nos comentó a mi compañero y a mí,
Oye, a vosotros que os gustan estas cosas de los ordenadores, yo es que tengo problemas para acceder a Facebook. Y mi compañero y yo pues dijimos, mira, pues nada, tenemos aquí el ordenador, nada, explícanos cómo haces. Y dicen, nada, yo lo único que pasa es que cada vez que voy a entrar a mi Facebook, pues no veo las fotos de mis amigos ni de mi familia. Procede a enseñarnos, ¿no? Entonces, el tipo insisto, o sea, máximo responsable de una startup que vendía productos de tecnología bastante contemporánea, entra en Google y pone entrar en mi Facebook, ¿vale? Pone entrar en mi Facebook, va a la página de resultados y hace clic en el primer resultado. Con lo cual llega a una página de Facebook que se llama entrar en mi Facebook. Y la confusión es total, ¿no? O sea, yo voy a entrar en mi Facebook, hago clic en el primer resultado y ¿por qué aquí no me salen las fotos de mis hijos, no? Bueno, pues nada, evidentemente había que explicarle unas cuantas cosas. Siempre pongo esta chorrada porque, por dos cosas. Primero, porque esta chorrada detrás esconde un montón de confusiones, un montón de fallos conceptuales. Y segundo, porque un montón de chorradas como esta hacen que tu empresa no sea tan productiva, ¿vale? De todas formas, este es un problema que nuestro querido amigo ya no tiene. Porque ahora con los móviles lo único que tienes que hacer es clic en el iconcito de Facebook y ya entras en tu Facebook, ¿no? Pero no ha arreglado los conceptos. Esto lo digo porque también me oiréis hablar de forma bastante despectiva respecto al mundo móvil. Pienso que en términos de competencia digital está suponiendo un paso atrás, ¿vale? Y este me parece un buen ejemplo. Ahora ya tiene claro que entrar en mi Facebook, pues hace clic en el icono hasta que llegue una aplicación falsa de Facebook que intente robarle la contraseña y simplemente teniendo el mismo logotipo que Facebook, pues le convenza, ¿no? De que es el lugar donde tiene que meter los datos. Bueno, por si no os queda claro la importancia de competencia digital, asumir que una mayor incompetencia digital supone que vais a ser más improductivos, supone que vais a ganar menos dinero. Si trabajáis por cuenta ajena, de todas formas, estas historias de emprender y tal, pues a lo mejor no os las planteáis, es lo mismo, que tú seas competente digitalmente, pues va a hacer más difícil que prescindas de ti, porque probablemente solucionarás muchos brownies, como me decían ayer, ¿no? Muchos pequeños marrones, y si te vas a la calle, pues también tendrás más facilidad para encontrar un puesto de trabajo o bueno, para encontrar puestos de trabajo mejor pagados, ¿vale? Son todo ventajas, pero bueno, es como saber conducir, ¿no? Pues, o saber idiomas, ¿vale? Pues no deja de ser más de lo mismo. La competencia digital, para mí, es la capacidad de resolver problemas de forma creativa aplicando la tecnología, independientemente de la marca, ¿vale? La presentación de Lugo y el corazón demuestra una extraordinaria competencia digital, porque tienes un reto y aplicas todas las herramientas que tienes a tu alcance, ¿no? Con Facebook, con Twitter, te cambias la foto de perfil, aplicas todas las herramientas para solucionar ese problema sin perder de vista, como bien decía nuestro compañero, que luego eso hay que trasladarlo al mundo físico, ¿no? Que tampoco se quede online. Siempre pongo el ejemplo también de conducir, me gusta mucho porque cuando tú aprendes a conducir, no aprendes a conducir un Seat Ibiza, un modelo determinado. Sí, das las clases de conducir allí, pero aprendes a conducir. Luego yo te cambio el coche y sigues sabiendo conducir. Te va a costar un poco a lo mejor adaptarte al cambio de marchas, pero vas a seguir sabiendo conducir, ¿vale? La competencia digital no significa hacer un curso de AdWords, hacer un curso de Facebook, hacer un curso de Hootsuite, hacer un curso de una herramienta concreta. Para mí significa que dentro de 2 años te voy a cambiar todas las palabras y más o menos vas a intuir por dónde van los tiros. Simplemente vas a necesitar un poco de reciclaje. Antes era Fotolog, ahora es Instagram. Y por cierto, Fotolog tenía mucho más de competencia digital que Instagram. Os voy a explicar por qué. ¿Cuántos de aquí teníais Fotolog? Levantarme la mano. Y lo hacéis así orgullosos, sinvergüencita, muy bien. En Fotolog tú no tenías filtros, no tenías el filtro Valencia. Pero tú tenías también 15, 16, 17 años y querías que tu foto molara ahí con unos filtros ahí súper chulos. Entonces, ¿qué hacías? Bajarte el Photoshop. Claro, para bajarte el Photoshop tenías que buscar en Google, tenías que llegar a una página, buscar desde dónde te descargabas el número de serie para craquear el Photoshop, luego cogías y buscabas un artículo en Google de cómo aplicar los filtros del Photoshop y al final todo eso pues hacías una foto súper chula con tus amigos y la ponías allí. Ahora haces así en Instagram y ya está.
Fijaros la cantidad de cosas, ¿no?, tangenciales que practicabas y que aprendías entonces y ahora no. De todas formas, hombre, es verdad que Instagram es mucho más bonito y mucho más elegante que aquello del Fotolog, tampoco. ¿Dónde va a parar? Bueno. Pues vamos a empezar por el principio. El otro día estaba en un colegio y saqué a una niña de quinto de primaria a la pizarra y le dije, dibújame Internet. ¿Cómo que dibújame Internet? Digo, sí, ¿y cómo es Internet? ¿Cómo te imaginas que es Internet, ¿no? Y cogí una tiza y me dibujó Google, ¿no? Y me escribió Google. Eso sí que es branding, flípala, ¿no? ¿Qué es Internet? Google, ¿no? Pero de todas formas, esto lo comenté el año pasado también, la importancia que tenía. Para cualquier persona en el mundo, trabajes por cuenta ajena o por cuenta propia, es importante que tengas claro los conceptos de cómo funciona Internet y cómo va a funcionar, cómo se va a integrar tu proyecto online en esa maraña de ordenadores que conforman Internet, ¿vale? Os presento a un ordenador. No sé si os suena, no sé hace cuánto que lo tocáis, un cacharro de estos con su disco duro, su memoria RAM y tal, pero a veces nos olvidamos de cómo funcionan. Esto tiene un cacharrito que se llama disco duro, donde se guardan datos, ¿vale? Entonces, si multiplicamos esto por miles, por cientos de miles, y conectamos esos ordenadores entre sí para que intercambien información, tenemos Internet, ¿vale? Más o menos. Cuando nosotros nos conectamos desde el móvil, desde la PlayStation, desde un portátil, desde un ordenador de sobremesa o desde una tablet a Internet, fijaros que la palabra conectarse a Internet ya suena como hasta rara. Ahora nos desconectamos de Internet cada cierto tiempo, pero estamos permanentemente conectados, ¿no? De todas formas, imaginar cuando tú enciendes tu móvil, y esto no es baladí, lo de cuando tú enciendes tu móvil, cuando tú enciendes tu móvil, automáticamente entras en este mundo de flechas y empiezas a intercambiar información con esos ordenadores. Tu dispositivo es un elemento más de esta red. Esos ordenadores a los que muchas veces nos referimos, y habréis oído hablar de ellos como servidores, se encargan de guardar los archivos y programas necesarios para que todos los días estemos consumiendo información en nuestros móviles. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te descargas el Clash of Clans de la Play Store? Lo que pasa es que tú te conectas a un ordenador que tiene los archivos que hacen que ese juego funcione y haces una copia de esos archivos que están en ese disco duro en un lugar del mundo en tu dispositivo móvil. ¿Qué es lo que pasa cuando subes una fotografía a Instagram? Lo que pasa es que tú haces una fotografía en tu disco duro, ¿vale? En tu teléfono móvil y haces una copia de esa imagen en los servidores de Instagram que pertenecen a Facebook desde hace un par de años, ¿vale? Cuando tus amigos ven esa fotografía, en cierto modo están descargando esa fotografía a su móvil, de una forma temporal o como queréis llamarlo, pero lo están descargando. ¿Qué es lo que pasa cuando tú envías un vídeo tuyo íntimo y personal a una persona a través de WhatsApp? Lo que estás haciendo es ponerte en contacto con los servidores de WhatsApp. No están ahí, eso es, he distribuido de forma un poco uniforme los iconos. Pero tú pasas por esos servidores, envías el vídeo a través de los servidores de WhatsApp y si los servidores hacen bien su trabajo, pues ese vídeo llega al destinatario. Esto de verdad que es importante que lo tengáis claro, porque luego la gente se lo pierde con facilidad y se lía. Os voy a poner un ejemplo personal y un ejemplo empresarial. El primer ejemplo personal es la filtración de fotos de famosas que seguro que ninguno de vosotros habéis visto, que ocurrió el año pasado. De hecho, no me gusta llamarla filtración porque directamente es un delito, ¿vale? El robo de fotos de famosas que aparecieron por 20.000 sitios de internet, se filtraron en 4chan y aparecieron en otros sitios, ¿no? Bueno, parece, todavía se está discutiendo un poco cómo pasó, pero parece que fue un ataque a los servidores de Apple. ¿Qué es eso de la nube? ¿Qué significa que tú hagas una copia de seguridad en la nube de tus archivos? Significa sencillamente que estás guardando esos archivos en un ordenador que no es el tuyo. Si tú no trasteas mucho con tu iPhone, con tu iPad, si no cotillas, pues lo más probable es que si le das siempre a aceptar hayas activado de forma permanente una copia de seguridad en iCloud. Esa copia de seguridad es muy cómoda porque si en algún momento pierdes tu móvil o te pillas, pasas del iPhone 5 al 5S, al 6, al 6S todos los años porque estás montado en el dólar, pues siempre vas a recuperar todas tus fotos y tus mensajes rápidamente, ¿no? Importando esa copia de seguridad. El precio que pagas es que esa información está en los servidores de Apple. El otro día me preguntaba una cliente, dice, oye, pues con todo esto que me estás contando y tal,
si yo me hago una foto con el móvil, pero no la subo a ningún lado, ¿estoy corriendo algún riesgo? Es una pregunta muy buena. Y la respuesta es que si estás conectado a Internet, sí. Porque, por ejemplo, esas fotos íntimas de muchas famosas no se publicaban en redes sociales, eran fotos que estaban en el carrete del móvil. Pero como tenías activado una copia de seguridad automática, esas fotos tenían una copia en esos servidores. Esos servidores se atacan, porque si quiero fotos de 20 millones de famosas, puedo ponerme a atacar los móviles de 20 millones de personas o atacar directamente esos servidores que tienen esa información, reventarlos y robar esos datos. Luego os comentaré un poco más cómo se robaron esas fotos, pero quiero que os vaya sonando que siempre, siempre, siempre que te comunicas por Internet, vas a utilizar ordenadores que no son el tuyo. Si tienes un proyecto online, si tienes una tienda de moda y vas a poner fotografías de tu negocio online, las vas a poner en un ordenador que no es el tuyo. Si te quieres comunicar con tus clientes a través de un sistema de mensajería instantánea, esas comunicaciones van a pasar por un ordenador que no es el tuyo. Van a pasar por una compañía que, como bien nos explicaban nuestros abogados ayer, tienen unas condiciones de uso con la que vas a firmar un contrato de qué se puede y no se puede hacer con esos datos que estás guardando en sus servidores. Tu fotografía de perfil de WhatsApp está guardada en los servidores de WhatsApp que pertenecen a Facebook. Y le estás dando una licencia, le estás dando una serie de derechos a Facebook sobre esa fotografía de perfil de WhatsApp. Como comentaba el año pasado, si tienes una foto de tus hijos como foto de perfil de WhatsApp, ten en cuenta que le estás dando derechos a Facebook sobre esa fotografía de tus hijos. Eso es importante que lo tengáis muy claro, ¿vale? Luego voy a hacer pausas para preguntas, no os preocupéis. Bueno. También un ejemplo empresarial, que hablaba ayer también con Pablo, pues al final de hecho no se lo conté, me pasó con un bufete de abogados que querían un desarrollo web y nada, pues lo típico, oye, pues una página web y tal, ¿cuánto cuesta? Y nada, pues esto no, bueno, eso es carísimo, hombre, ajustamelo, hazme precio, tal, no sé cuánto, bueno, no sé qué. Bueno, pues esta página web y tal. Bueno, pues nada, ahora hay que pillar el hosting. ¿El qué? Pues explico qué es el hosting, no sé cuánto y tal, ahora os lo voy a explicar con detalle, no os preocupéis. Pero bueno, conseguimos migrar la página web a un sitio nuevo, una página así muy chula sobre WordPress, del que también os hablaré dentro de unas cuantas diapositivas. Bueno, pues hacemos la migración y estos clientes me llaman y me dicen, oye, no nos funciona el correo. Y digo yo, sí, os pasé los datos del nuevo servicio de correo electrónico, ¿no? Dice, sí, pero los correos antiguos no los veo. Digo, pero a ver, o sea, en Outlook, ¿tú cuánto? No, es que no entrábamos por Outlook, entrábamos por una dirección que era webmail.no sé qué. Técnicamente lo que pasaba es que este bufete tenía todos sus correos electrónicos, los correos electrónicos, como todo, se guarda en un servidor, se guarda en un disco duro en algún lugar del mundo con la compañía con la que tengas contratado ese servicio, ¿no? Ellos tenían todos sus correos con una compañía, además, bastante maleja de hosting y no tenían ninguna copia de seguridad de esos correos, no tenían una copia a este lado de Internet. Si esa compañía tiene un problema de seguridad en sus servidores, si esa compañía cierra, si esa compañía tal, pues bueno, podemos empezar a tener problemas, ¿no? Y tenían que mover todos esos correos con datos confidenciales, con temas que legalmente son muy delicados, de un ordenador a otro, algo que les generaba mucha confusión, que les generaba mucho lío y que muchas veces, entendiendo que si tú puedes acceder a tu correo desde cualquier parte con un nombre de usuario y una contraseña, significa que tu correo está en algún lugar de Internet, ¿vale? No está en esas copias que tienes a este lado. Piénsalo, porque hay muchas veces que nos olvidamos de esto. Por eso, por si acaso, para que lo tengáis claro, ¿cuántos, levantadme la mano, cuántos seríais capaces de explicar con soltura la diferencia entre un dominio y un hosting? Levantadme la mano. No os voy a preguntar. Bajadme la mano. Bien. Bueno, esto me vale para ir calibrando. Veréis que hay cosas que algunos más, otros menos. Estos ordenadores que están distribuidos por Internet, nosotros podremos acceder a ellos utilizando una dirección numérica, como si fuera un número de teléfono. Pero si vosotros me preguntáis mi página web y yo os digo, sí, hombre, es muy fácil, es 192.185.13.40, pues como para acordaros de todas las páginas web. Entonces, normalmente utilizamos unas palabritas, un dominio, una especie de apodo para ese servidor, que es lo que nos permite que yo os diga, mi página web es no sé qué.com y accedáis a ello mucho más rápidamente. Pero eso es simplemente un dominio, una palabrita. El hosting es el cacharro físico donde vas a guardar
todos los archivos y programas necesarios para que tu página web o tu aplicación móvil funcione, ¿vale? Por lo tanto, no es ninguna chorrada. Siempre digo que en términos de hosting, gastaros pasta. Si tenéis un proyecto, contratad un buen hosting. Yo me gasto muchísimo dinero en mi hosting después de haber estado 12, 14 años saltando de uno en uno, con problemas, con caídas del servicio, con cosas que no están claras, ¿vale? No os fiéis nunca de un hosting que os dice espacio ilimitado. Eso no existe. ¿Cómo espacio ilimitado? O sea, no existe, conceptualmente no puede existir espacio ilimitado. Además, curiosamente, siempre digo, si tú vas a un hosting y ves un servicio que te pone espacio ilimitado por 10 euros al mes, mira el de 20 euros y verás que el de 20 euros te pone hasta 50 gigas de espacio en disco. ¿Cómo puede ser que el más barato tenga espacio ilimitado y el de 20 euros tenga un espacio limitado, ¿no? Nunca os fiéis de ese tipo de cosas. Ya sé que son cosas de la vida en general, ¿no? De las cosas gratis, de esto pues puedes hacer todo lo que quieras. No es espacio limitado. Tú vas a estar en un ordenador con otras 500 páginas web, que es lo que es técnicamente un alojamiento compartido. Vas a compartir con ellos recursos. Probablemente si la página de tu vecino de al lado del disco duro tiene muchísimo tráfico ese día, tu página no funcione. Ese tipo de cosas son importantes, ¿de acuerdo? Tener bien claro que el hosting es una herramienta importante de cualquier proyecto web y que ahí va a ser donde guardéis vuestros archivos. No es lo mismo poner un vídeo en YouTube, que lo guardas en los servidores de YouTube y genial, tienes toda la promoción, toda la facilidad de comunicación de YouTube, que poner un vídeo en tu blog, con tu hosting. En el caso de YouTube, lo haces cediendo una serie de derechos, llegando a un acuerdo con esa compañía. En el caso de tu hosting personal, es tu hosting y haces un poco con él, tienes más libertad, no haces con él lo que quieres, pero tienes más libertad, ¿vale? Bueno, esta es la segunda cosa, os dije que dos cosas eran iguales que como se las comentaba a los niños y es el tema de las contraseñas, ¿no? Bien sea porque trabajas en una televisión francesa, te están entrevistando detrás con los folios, ¿no? Que eso es muy mítico, ¿no? Poner un POSIT en la oficina con, a ver, la password de la wifi es no sé cuánto, ¿no? Y te entrevistan y al día siguiente, no sé, misteriosamente han hackeado la página web de la compañía, no sé cómo llegarían a eso, ¿no? De todas formas, tampoco me tengo que ir a estas cosas, os voy a contar otro caso real que me pasó a mí en mi empresa. Bueno, esto es un reporte interno nuestro, técnico, de nuestro servidor. Evidentemente tenemos 20.000 alertas, 20.000 alarmas de todo lo que está pasando por ese servidor, ¿no? De toda esa comunicación que os pintaba antes en el gráfico. Bueno, tenía un cliente que tenía su correo en un Outlook desactualizado, con una contraseña, pues yo qué sé, perro podía tener de contraseña o algo así y tal. Y entonces un día nos empezamos a encontrar con que él cuando enviaba un correo, ¿vale? Tú cuando envías un correo también lo envías a través de ese ordenador, de ese hosting que tienes contratado, ¿no? Entonces nos saltó una alerta con que desde su cuenta de correo se estaban enviando miles y miles de mensajes cada poco tiempo, ¿no? Desde ese ordenador. No os liéis con esto, ¿eh? En lugar de enviar los mensajes desde tu casa, los estás mandando desde un ordenador que has contratado. Se estaban enviando miles de mensajes, lo detectamos, paramos la cuenta, le pregunté, me enteré de que eso, que el antivirus le había detectado un virus, que la contraseña era muy mala, que no sé cuánto y tal. Y al final, aunque lo paramos a tiempo, creo, o sea, no sé cuánto tiempo nos llevó hasta que saltó la alerta, le habían hackeado el correo electrónico y lo habían utilizado para enviar miles de mensajes de spam. El problema es que cuando haces eso desde a cuentas de Hotmail o a cuentas de Google, es muy fácil que Google y Hotmail consideren que tú eres un spammer. Puedes explicarles que te han hackeado el correo, pero lo primero que van a pensar es que tú eres un spammer. Y tú tienes un único ordenador con una única dirección IP y lo que hacen estas compañías es decir, desde esta dirección IP, desde esta dirección numérica única que tiene este ordenador, se está enviando spam. Con lo cual, a lo largo de esa tarde, todos los clientes que estaban en ese ordenador, todos los mensajes que enviaban a Gmail y a Hotmail eran marcados como spam. Además, si la cosa sigue escalando, te pueden empezar a dar de alta en listas negras de Internet y cuando hagas una newsletter para tus clientes y para la gente, de repente vas a ver que nadie la abre, que llega a la carpeta de spam y que tienes que empezar a poner cosas de acuérdese usted de ver la bandeja de correo no deseado. A veces que tengas una contraseña muy mala,
empieza a escalar, escalar, escalar y te lleva a una situación donde realmente tienes que tener una nueva IP, contratarla, cambiar de hosting, te mete en un berenjenal que se hubiera solucionado con un par de consejillos sobre contraseñas, ¿vale? ¿Cuántos de aquí sabéis lo que es un ataque por fuerza bruta? Levantadme la mano a una contraseña. Bueno, los que estuvisteis en mi charla el año pasado deberíais, que algo comenté. Bueno, para los que no estuvisteis o el año pasado no me explayé tanto, lo voy a comentar con más detalle porque esto fue lo que pasó, por ejemplo, con los servidores de Apple iCloud. Los servidores de iCloud se comentaba que no tenían protección respecto a ataques de fuerza bruta. Normalmente la gente cuando piensa que alguien le va a robar una contraseña, piensa que va a ser alguien del entorno cercano, ¿no? Entonces se acuerda de lo típico, pues no voy a poner Juan82 porque es mi nombre, mi fecha de nacimiento, pues alguien que esté en mi entorno más o menos lo podría adivinar, ¿no? Pero la mayoría de ataques, por ejemplo este ataque que le hicieron a mi cliente, no es alguien cercano, es un ataque automatizado. ¿Vale? Son personas que utilizan redes y redes de ordenadores inseguros para reventar de forma masiva miles y miles de contraseñas. ¿Por qué? ¿Qué interés pueden tener en tu cuenta que eres una persona anónima que tiene aquí su negocio en Lugo pequeñito y gustoso? Pues sencillamente que van a utilizar tus equipos para hacer daño a otras personas, para enviar spam, para hacer un montón para cometer un montón de delitos de forma más protegida, ¿no? De forma más oculta a través de Internet. Entonces, ese tipo de ataques normalmente se utilizan sencillamente probando combinaciones, ¿no? Si yo hago una suposición de que todos aquí tenéis una contraseña de menos de 8 caracteres, que será lo más probable, y me hago la suposición de que pues, tendréis minúsculas y números, por ejemplo, pues puedo utilizar programas de ordenador para probar todas las combinaciones posibles a ver si en algún momento acierto y la reviento, ¿no? Por eso os encontraréis en algunas páginas que cuando metes la contraseña mal varias veces, te sale un mensaje como un texto extraño en la pantalla que se llama CAPTCHA, que te dice, introduce el texto que ves en la imagen para demostrar si eres humano. ¿Por qué? Para demostrar que no eres un bot que está tratando de robar una contraseña probando y probando y probando combinaciones, ¿de acuerdo? Por eso, lo que me importa no es tanto la extensión de la contraseña, esternocleidomastoideo, es una contraseña muy mala, primero porque es una palabra que sale en el diccionario de la Real Academia, un ataque de fuerza bruta muy típico es pasar un diccionario con todas las palabras que están en el diccionario, y segundo porque solo tiene letras minúsculas, ¿vale? Siempre digo que esto es como jugar a las cartas, tienes 4 palos que son minúsculas, mayúsculas, símbolos y números. Dada una misma extensión de contraseña, cuantos más palos hayas jugado, mejor, más difícil será, más combinaciones debería probar la máquina para reventar esa contraseña. Por fuerza bruta, una contraseña como Juan82 con un ataque de fuerza bruta se revienta en medio segundo, ¿vale? En el caso de iCloud, Apple en aquel momento, cuando se saltó la noticia, rápidamente lo corrigió, pero antes no tenía protección ante este tipo de ataques. Tú estás guardando tus fotos personales de tu vida en un servidor sobre el que yo puedo tirar un ataque de fuerza bruta, ¿no? Si tienes una mala contraseña, pues vas a caer literalmente en medio segundo, literalmente, ¿vale? La segunda parte de la presentación va a ser, evidentemente, daros recursos para solucionar esto. Algunos de pago y otros gratuitos, pero de esto no vale nada de que yo diga, mira, hacer todo esto está muy mal, poner una contraseña mala está muy mal, ya, pero vosotros me diréis, ya, pero ¿cómo me acuerdo de todas mis contraseñas, ¿no? Hay muchos gestores de contraseñas y al día de hoy cada día son más relevantes porque vas a tener una contraseña en Instagram, otra en Twitter, otra en Facebook, otra en el correo electrónico. Al final acabas haciendo variaciones de la misma, cosas así. Bueno, OnePassword quizás es de los más caros que hay, pero realmente es muy cómodo y muy fácil de usar. Es un gestor de contraseñas multiplataforma que puedes utilizarlo para iOS, para Android, para Chrome, para Windows, para cualquier tipo de recurso que tengas, ¿no? Entonces, esto luego comentaré en la nota, tenéis el enlace por si queréis echarle un vistazo. Si queréis utilizar otras herramientas, sencillamente informaros en blogs o en páginas de seguridad informática que hablen bien de ellas, ¿vale? ¿Tenemos todos claro qué es la copia? Dime. Ah, una pregunta. Sí, Víctor. Al hombre atractivo andaluz de la derecha, por favor. ¿Al hombre atractivo o a Raúl? Que estaba ya, que descansa un poquito. Seguro que todo el mundo se está preguntando aquí, además de esta herramienta que comentas, qué contraseña poner a nivel. Queremos que te mojes, que nos dé un ejemplo de contraseña que sin ánimo de utilizar este programita, pues podríamos poner. Sí. A ver, normalmente la mejor contraseña
es una que sea totalmente aleatoria. Pero claro, si yo os digo que una contraseña buena es N minúscula, Z mayúscula, símbolo de dólar, porcentaje, paréntesis de cierre, 0, pues os vais a hacer muchas cosas en mis antepasados, ¿no? Entonces, normalmente yo el consejo que doy es tratar de buscar alguna regla mnemotécnica, ¿vale? Pues, por ejemplo, el estribillo de una canción, pues vais cogiendo la primera letra de cada frase del estribillo, la primera letra de cada palabra, vais alternando mayúsculas y minúsculas y al final rematáis la faena con un par de símbolos. No hace falta que sea un troncho de este tamaño, de verdad. O sea, si tuvierais 8 caracteres, pusierais los 6 primeros que os acordáis con una regla mnemotécnica y al final me metéis un símbolo y una ñ, por ejemplo, es un consejo que se suele dar porque muchos programas para hacer ataques por fuerza bruta no consideran la ñ, no consideran caracteres españoles, ¿vale? O latinos. Pues eso suele ser buen consejo. De todas formas, recomendaba OnePassword porque OnePassword te genera passwords aleatorios que además almacenas, ¿vale? Pero cualquier contraseña, eso, G mayúscula, Z minúscula, alternando, jugando palos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tenéis todos claro qué es la copia de carbono oculta? Levantarme la mano todos aquellos que tenéis claro la diferencia entre CC y CCO en los emails. Vale, me alegro mucho de que seáis tantos porque nos va a pasar esto. ¿Vale? Que es enviar un Christmas navideño en tu empresa a todos tus clientes poniendo todas las direcciones en el campo CC en lugar de en el campo CCO y comerte una multa de la Agencia Española de Protección de Datos. Acordaros, porque esto con el tema de los emails, la mensajería instantánea, cada vez me encuentro más clientes que lo están olvidando. Y me empieza a entrar el pánico. Por ejemplo, no solo con los TCO, sino también con los forward, con los reply. Hay veces que le estoy comentando a un cliente algo, ¿no? Me llega un cliente y me dice, es que me han dicho en no sé qué agencia de publicidad tal historia. Y yo pienso que los de la agencia de publicidad son unos estúpidos y unos incompetentes, pero no le respondo al cliente diciéndole eso, porque sé que el cliente va a hacer un forward de mi email a la agencia de publicidad y van a aparecer todos mis insultos por debajo, ¿vale? Esto lo comenté hace 2 años, esto pasó en Glossybox, ¿vale? En una compañía mítica de cajitas de pinturitas, donde tuvieron una crisis de estas de comunicación maravillosas, porque fueron comentando el trato con una clienta internamente a través de emails y al final en el email de contestación que le llegó a la clienta, en la parte de abajo, desplegando el texto citado, se encontró con te paso a la estúpida analfabeta esta, hay que joderse, no saben escribir la mitad de las frases, no tienen sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Recordar que esto no es muy buena idea decirle a tus clientes que se metan cosas por el culo, generalmente, ¿vale? Es algo ya como consejo de marketing y de comunicación, ¿vale? Insisto, todos tenemos claro qué es el CCO, todos tenemos tal, pero luego empezamos a dar vueltas de tuerca y a veces nos perdemos. Ayer hablaba también con Pablo de la cantidad de problemas que está teniendo la policía con el CryptoLocker, con una estafa de phishing de correos a través de correo electrónico. No sé si a alguno os ha pasado, pero bueno, es un phishing bastante conseguido, muy chungo de solucionar y evidentemente con denuncias y ahora está trabajando la policía en ello. Pero muchas veces este phishing se detecta con algo tan sencillo como comprobando que la dirección que te está enviando el correo es falsa, o sea, canta falsa a 200 kilómetros de distancia, no es @correos.es, que también se puede falsificar, pero es que la mayoría de los phishing ni siquiera falsifican esa dirección de envío porque la gente sencillamente ve este logotipo de correos, ve colores, ve marcas que le resultan familiares y traga. ¿Qué tiene todo esto que ver con mi empresa? ¿Qué tiene todo esto que ver con mi trabajo, incluso si trabajo por cuenta ajena? Pues, por ejemplo, cada vez más en las grandes empresas, los phishing para entrar y atacar esas grandes compañías son muy localizados. Es decir, yo soy un atacante y lo que hago es buscar, yo qué sé, en LinkedIn qué personas trabajan en determinada empresa. Y voy a hacer una selección de 5 personas. A través de LinkedIn, de la información de LinkedIn, voy a ver qué hacen esas 5 personas en redes sociales. Voy a analizar su cuenta de Twitter, su cuenta de Facebook y voy a encontrar su correo electrónico y al final me voy a quedar con una persona y le voy a mandar un email, un caso de phishing específicamente orientado a esa persona. Aquí ya tienes aquí tu collar para tu perro.
Haz clic aquí para recogerlo, porque me he enterado que esa persona previamente en Twitter ha comentado que le interesa, que va a comprar un collar para su perro o cosas similares, ¿no? Cada vez se hacen ataques más de esas características. Estar alerta con los correos, mirad si veis algo raro y en caso de duda llamáis y preguntáis. A mí no deja de fascinarme por qué no llamas a correos y preguntas si esto es verdad. Eso pasaba mucho con el virus de la policía, que era otro clásico, ¿no? Nadie llamaba a la policía porque todo el mundo pensaba que efectivamente había cometido algún delito en algún momento y que le habían bloqueado el ordenador, pero era falso, ¿vale? Bueno, también sobre el correo electrónico os recomendaré algún tema, ¿no? alguna aplicación. Una que me gusta especialmente para la gente que dice, es que yo ahora lo del correo electrónico y gestionar todo este tipo de cosas, ¿cómo me pego con ello, ¿no? Yo tengo la bandeja de entrada a reventar. Bueno, Unroll.me es una startup estadounidense bastante chula. Hombre, le tienes que dar accesos generosos porque le das toda la cancha del mundo a tu correo electrónico, pero sí que rápidamente del tirón detecta todas las suscripciones que tienes y te permite, con un enlace, agruparlas todas en un único email semanal o de suscribirte de determinados sitios web, ¿vale? De todas formas, esto que voy a hacer ahora también es una sana costumbre. Bueno, por curiosidad, esta es mi bandeja de entrada de correo electrónico. La quería poner igualmente porque llevo 2 días sin mirarla. Y esto es lo máximo que yo voy a ver en mi bandeja de entrada, ¿vale? O sea, si veo más, algo estoy haciendo mal. Pero, por ejemplo, esto, para llegar a este punto, cada cierto tiempo, ¿vale? Pues voy aquí a una pestaña y de repente me está llegando un email y digo, ¿pero por qué me está llegando esto de aquí de Feedspot? Bueno, pues sencillamente vas al email y vas siempre a la parte de abajo, siempre a la parte de abajo y siempre legalmente te debería dar una opción, un enlace de haz clic aquí para desuscribirte de este email. De hecho, Gmail ahora mismo ya muchos de estos enlaces te los pone en la parte superior y te deja de suscribirte con un simple clic. ¿Qué paliza? Andar desuscribiéndome todos los emails. Bueno, cuando llegues a este nivel de tener la bandeja de entrada muy fresquita, muy vacía, ya verás que relax. Todos los días de ver la carita sonriente en el móvil, ¿no? De ya has acabado, ya has leído todo, ya no tienes nada más que hacer, ¿no? Lleva curro, pero de verdad que se puede hacer. Bueno. Bueno, también os hablaré luego un poco más al final de Asana y temas de tareas, pero me gusta también recomendar a la gente que piense en el email como tareas accionables. ¿Qué quiero decir con tareas accionables? Normalmente los emails se confunden las cosas, pero tú tienes que tener claro qué es lo que tienes que hacer con ese email, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llamar a alguien, pasar a recoger un paquete, hacer un presupuesto, hacer un boceto de algo, ¿no? Eso siempre, pensar en esos términos te va a ayudar mucho a tener el email mucho más organizado. De hecho, pues Mailbox y Gmail es lo que están haciendo, ¿no? Yendo hacia ese punto de transformar los emails en tareas. De todas formas, de esto os hablaré un poco más adelante. Indirectamente hablar de la mensajería instantánea. Pues usar el WhatsApp para el trabajo, aparte de que para determinadas acciones, como comentaba ayer Pablo, infringe las condiciones de uso, como por ejemplo para hacer comunicaciones comerciales de tu empresa, tampoco me parece que sea la mejor de las ideas, porque cada conversación de WhatsApp, o sea, cada mensaje de una conversación de WhatsApp no es un elemento separable que tú puedas manejar y operar con él, ¿vale? Solo puedes operar con la conversación en su conjunto. Esto ya sé que suena un poco lioso, pero en la práctica luego cuando os comente la parte de tareas lo vais a entender mucho mejor. Hay algunas aplicaciones también, por si vais a algunos cursos de estos temas, orientadas a la mensajería instantánea en empresas. Ahora mismo es un negocio súper goloso, como a todo el mundo le encanta WhatsApp, vamos a intentar, ¿no?, una aplicación a nivel empresarial que lo pete. Hay algunas de compañías súper potentes y hay otras súper cool, la más típica es Slack, ¿vale?, que quizás alguno hayáis oído hablar de ella, pero yo muchas veces pienso que esto en una pequeñita empresa, ¿vale?, en una pyme o en una micropyme, es matar moscas a cañonazos. Con que tengáis una buena gestión del email y seáis un poco serios y un poco responsables, vais a ver que vuestra productividad aumenta a una velocidad espectacular. Yo, en los contratos que he firmado con mis clientes, tengo una cláusula de que no respondo mensajes de WhatsApp. Literalmente, no respondo mensajes de WhatsApp. Si quieres, me mandas un email, ¿vale? Bueno,
alguna cosa también práctica que quiero hablar sobre buscar en Google. Buscar en Google, ¿cómo buscar en Google? Pues claro que buscar en Google. ¿Por qué no trastear un poco con algunas herramientas que te aparecen en la pantalla? Esto me pasó también, por ejemplo, no hace mucho. No tengas miedo a trastear ahí, pues yo que sé, a tocar en la tuerquecita, en herramientas de búsqueda, en más. ¿Qué es lo que pasa, no? Si toco en esos sitios. Esto me pasó no hace mucho también con un cliente que me preguntaba, de una farmacia online, y me decía, ¿hay alguna aplicación móvil donde yo pueda ver los precios de mi competencia? Y yo digo, sí, se llama Google. ¿Vale? A ver, que no lo digo en plan ofensivo, lo de siempre, no tiene por qué saberlo, no tiene por qué saberlo, pero tú vas a Google Shopping y hay una sección que es de Google, que es Google Shopping, donde incluso puedes ordenar los productos por precio. Te puede dar una visión general, además, de los precios más competitivos, de un poco por dónde van los tiros. Insisto, eres una pequeña empresa, entiendo que tienes a lo mejor recursos limitados, pero sencillamente haciendo algo como esto, ¿no? Haciendo este detalle, pues puedes avanzar muchísimo. Pero me hizo gracia lo de, ¿hay alguna app que me pueda descargar de la Store para hacer esto? Pensamos ya en términos de aplicaciones, en algo que nos haga todo muy, muy fácil, ¿vale? Sobre reuniones también, porque como veis le tengo mucho cariño a las reuniones, estas son un par de párrafos de Berto Pena, una persona que se alejó considerablemente de Twitter y de las redes sociales, pero que soltaba perlas cada cierto tiempo maravillosas, ¿vale? No os obsesionéis con las reuniones. Una de las cosas maravillosas de la tecnología es que nos permite minimizar la cantidad de reuniones. En las reuniones no se trabaja, se habla de trabajo. Entonces, siempre, si una reunión se puede ahorrar con un email, mucho mejor que se ahorre con un email. En los enlaces que os voy a dar al final de la charla, os pasaré una herramienta de tracking de tiempo de reuniones que a veces utilizo con mis clientes, donde pones el número de personas que asisten a una reunión, su precio hora, su coste de oportunidad, y te va poniendo en una pantalla bien grande lo que nos está costando esta reunión, ¿vale? Entonces, cuando llevas 20 minutos, dice, oye, llevamos gastados 150 euros de nuestro tiempo. Y normalmente la gente como que recula un poco, ¿no? Es dinero. Es dinero, es tiempo que podrías estar empleando en otras cosas. Bueno, gestión de la identidad digital también es importante. Ayer hablaba sobre los temas de Candy Crush, ¿no? Y publicar las puntuaciones de Candy Crush en Twitter y este tipo de cosas. Es importante que tengas claro que bueno, pues tu parte personal va por un lado y tu parte profesional va por otro. Pero muchas veces, como utilizamos los mismos dispositivos, nos liamos. Este también me pasó con otro cliente que un día me llamó y me dijo que alguien le había hackeado la cuenta de Twitter. Y yo, a ver, ¿por qué te han hackeado la cuenta de Twitter, hombre? Dice, porque además sale poniendo todos los días ahí no sé qué, de que corro 20 kilómetros, de que corro 50 kilómetros. Entonces, claro, el tío se había bajado Rantastic al móvil y cuando sale lo de iniciar, regístrate en Rantastic, tienes la opción de registrarte con un nombre de usuario y una contraseña. ¡Qué pereza! Otra contraseña, además con el fulano este de barba de Inlugo que me dio la chapa aquella. Anda, hombre, iniciar sesión con Twitter. Inicia sesión con Twitter, le estás dando accesos a Rantastic para que haga determinadas cosas sobre tu cuenta de Twitter, se acaba mezclando con tu cuenta empresarial y tenemos un combo ganador. Pasa con los juegos de móvil, pasa con estas cosas. Siempre, si podéis tener, por ejemplo, una cuenta de correo para los temas personales y otra más para los temas empresariales, pues os va a permitir en las aplicaciones registraros con una u otra en función del uso que le vayáis a dar. Algo tan sencillo como esto, ¿no? Bueno, hay un término que a mí me gusta bastante, que es efimática, que pienso que también es algo que se debería empezar a enseñar. No tanto ofimática como hacer determinadas acciones orientadas a Internet, ¿no? O más relacionadas con la comunicación online. Para mí es fundamental que cualquier persona sea capaz de hacer una captura de pantalla de lo que está viendo en un dispositivo, cambiar el tamaño de esa imagen, ser capaz de exportar o de cambiar de algún modo el formato de esa imagen y ser capaz de enviar eso por correo electrónico. Todavía la gente se vuelve loca con cómo enviar los archivos por internet, que si hago un WeTransfer, que bueno, lo de WeTransfer ya es la de mi madre, pero quiero decir que hay mucha gente que no acaba de tener claro estas cosas. Un ejemplo que me pasó también a nivel pequeña empresa es un cliente que tenía una imagen, tenía como una presentación de su negocio, de su producto, muy mona, muy chula puesta, muy bien diseñada, en una resolución determinada, en unas proporciones determinadas, donde el texto se montaba encima de la imagen y le costaba mucho entender
que eso no se podía trasladar a un formato web, porque las web, al día de hoy, lo normal debería de ser que fueran responsive, es decir, que en función del tamaño de la pantalla, no exactamente, el tamaño de la resolución que tengo, la página web se adaptara. Entonces, claro, si tú a mí me das una foto de Instagram para tu slider, no te la voy a poder poner. No, es que eso, no sabéis la cantidad de veces que me ha pasado en el último año. Oye, necesito fotos, ¿me las mandas por WhatsApp? No, no me las mandes por WhatsApp, me vas a bajar la resolución. Si me bajas o sea, si quieres que la utilice como slider, si le quieres que la utilice como fondo, necesito la foto en altísima resolución. No me la envíes por WhatsApp, envíamela en crudo en la cámara, ¿vale? Pero si es que aparte me la envías por WhatsApp, me envías tus fotos de Instagram que son en un formato cuadrado, pues cuando yo me vaya a un formato rectangular, y no puede ser que tengamos una reunión para que te explique eso. ¿Vale? No puede ser, de verdad, que tengamos una reunión para eso. Pero la tuve, ¿eh? La tuve y en un papel dibujando, explicando el mundo de las dimensiones y las proporciones, ¿vale? Sobre todo por el tema de las fotos, si queréis un consejo, de verdad, contratad a un fotógrafo profesional para vuestro negocio. En mi experiencia, yo es lo que recomiendo siempre. Ahí tenéis fotógrafos profesionales. ¿Alguno es fotógrafo profesional? Ahí. Hablad con esa chica cuando... ¿Vale? ¿Habláis con esa...? ¿Cómo? Camaposa en Twitter. Bueno, Inlugo aquí generando negocio. Me encanta. Esto sí que es networking, amigos míos, y no salir de copas. Bueno, de verdad, contratar a un fotógrafo profesional. O sea, saben de estas cosas, hacen unas fotos estupendas para tu negocio. Víctor, en su blog maravilloso de curso de comedia, creo recordar que tenías un post sobre la importancia de hacerte unas fotos tuyas profesionales y no la foto de la primera comunión, que sales ahí con el careto, ¿no? De verdad que es buena estrategia y además es gente que ya te hace las fotos muy pensando en tu página web. Bueno, me parece buena solución. Más cosas de competencia digital. El amigo informático, si os encontráis con algún problema, de verdad, animaros a resolverlo, animaros a buscar en Google, animaros a enfrentaros a él. Siempre digo que el gran secreto, yo soy un amigo informático, y mi secreto es que busco en Google más rápido que tú, ¿vale? Nada más. Eso tenerlo en cuenta. Insisto en estas cosas de enfrentarse a los problemas, porque así es un poco como veo yo los smartphones, es un poco mi visión, ¿no? de este mundo de la telefonía móvil y las aplicaciones. Estamos perdiendo mucho nivel de competencia utilizando estas aplicaciones. Entonces, os enfrentáis un poco con todos estos problemas que os estoy comentando, os pegáis con ellos, sé que algunos serán más duros, o vais a quedar muy, muy desenganchado cada vez más. Antes tenías que bajar tú el brillo de la pantalla, ahora el brillo se ajusta de forma automática. Cada vez tú tienes que hacer menos cosas y cada vez esos servidores, esas empresas hacen más cosas por nosotros, ¿vale? Bueno, lo comentó ayer Pablo y Alejandro. Que algo esté en Internet no significa ni que sea gratis, ni que sea de libre disposición, no significa que lo puedas utilizar libremente. Ayer se extendieron mucho en esto y es que me parece crucial. Si tú quieres una foto para tu negocio, para tus redes sociales, pues no puedes buscarla y utilizar la primera que veas. En este sentido, os he pasado algunos enlaces de páginas con imágenes libres de derechos de autor. Os voy a comentar ahora esto, pero en la práctica. Sí que os he pasado Unsplash, que es una súper mítica. ¿Cuántos conocéis Unsplash? Bien, ¿está? Vale, bien. Bueno, para los que no la conozcáis, Unsplash, típicas fotos como esta de aquí, ¿vale? Libres de derechos de autor, entonces, pues bueno, siempre tienes unas fotos de calidad. Pero si quieres hacer rollo místico, si quieres hacer coaching, ¿vale? Pero... Sin acritud. Pero que para tu negocio, quiero decir, lo importante serían fotos de tus pasteles o de tu comida o de tu local o de lo que sea, ¿vale? Bueno, otra cosa que os quería hacer aquí, un momentito. Aquí tengo el meeting ticker, ¿vale? Vamos a ver. Voy a ver si puedo un momentito ajustaros un poco la resolución.
Vale. Bueno, ayer os comentaban que había que buscar fotos con Creative Commons, pero yo quería aprovechar hoy para deciros cómo visualmente que lo vierais, ¿vale? Acordaros que aquí tenéis este botoncito de herramientas de búsqueda, ¿vale? Si nosotros vamos a... Aquí, por ejemplo, podéis filtrar resultados por fecha. Si nosotros nos vamos a imagen y vamos a herramientas de búsqueda, aquí, en la parte de derechos de uso, podemos buscar imágenes que tengan una licencia determinada. Ojo, que esto es distinto de poner Eclipse Creative Commons. Google no es tan semántico, no le da tanto sentido a las palabras. Google es un espejo que te busca páginas donde aparezcan esas palabras que has introducido. Si buscas Eclipse Creative Commons, puedes llegar a un blog que haya escrito un artículo sobre Creative Commons y se haya posicionado para esas palabras, pero que no tenga su contenido bajo esa licencia. Ojo, que es un matiz, pero también detrás de esto está la confusión a veces de cómo funciona Google, ¿no? Google te busca sitios donde aparezcan esas palabras. Bueno, pues acordaros también esto, aunque insisto que tenéis algunos enlaces ahí que os he puesto muy chulos. También se habló ayer en la mesa de redes sociales y de grandes marcas la obsesión por los números. Sí, nos encantan los numerinos, claro que sí, hombre. Pues siempre si tienes más followers, pues es más guay. Ayer estábamos llegando a la habitación del hotel a horas vergonzosas y le doy mi cuenta de Twitter a Víctor, ¿no? Y nada más que se la doy, lo primero que me dice al verlo, dice, joder, eres potente en redes sociales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por lo que hago? ¿Por mi trabajo? No, porque tengo 5.000 y pico followers. Es normal, ¿eh? O sea, quiero decir, a mí también me pasa. El otro día estaba viendo un tío que hace growth hacking, es que me parece brutal el growth hacking, un tío que hace growth hacking hablando de si es recomendable comprar followers en Twitter y diciendo que sí, que claro que es recomendable comprar followers en Twitter porque ¿qué primera impresión vas a causar si no? ¿No? Alguien llega a tu marca y dice, ¿tienes solo 30 followers? Pues no, hombre, claro, compra followers porque luego, claro, llegas y dices, tienes 20.000 followers, tío, lo que dices tiene que ser estupendo, ¿no? No estoy para nada de acuerdo, ¿vale? Os voy a hablar de un ejemplo práctico de uno de mis clientes que se llama Neosentec. Es una empresa de alto componente tecnológico también que desarrolla aplicaciones para wearables tipo Google Glass, Apple Watch, ahora ese tipo de cosas, ¿no? Una de las aplicaciones más potentes que tiene se llama Lazus. Es una aplicación de accesibilidad, la diseñaron originalmente para Google Glass, ahora va a salir para iOS y para Android, y que sencillamente en cualquier ciudad pues te va localizando puntos relevantes. O sea, te quiero decir, aquí tienes esta tienda al lado y en el escaparate tienes estos productos, ¿vale? Pues te lo va diciendo de voz. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero funciona muy bien, ¿no? Es una aplicación para invidentes. Bueno, pues Lazus tiene 48 followers en Twitter. No llevamos mucho tiempo con ella, tiene 48 followers. ¿Eso es bueno o es malo? Pues depende. Si os digo que a lo mejor el 50% de esos followers son invidentes, si os digo que nos siguen, que tenemos una aplicación para invidentes y nos siguen invidentes, pues claro, a lo mejor 1.000 followers pues nos cuesta poco encontrar, pero es que el 50% que nos siguen son invidentes. Si os digo que, vale, tenemos poco, pero nos ha retuiteado la 11, la cuenta de la 11 oficial, si veis las listas a la que pertenece la cuenta de Twitter y veis que se nos empieza a asociar a temas de e-health, de salud electrónica y no sé cuánto, bueno, pues a lo mejor estamos haciendo bien el trabajo. Esto me pasa con muchísimos clientes. Todavía otro me preguntaba hace un par de meses, ¿cómo puede ser que fulanita tenga más followers que yo? Yo qué sé, o sea, es que me da igual, ¿sabes? Me da igual. También decían ayer en la charla de marketing, lo de British Airways, de nosotros lo que queremos es vender y tal. Pues claro, eso pasa con las pequeñas empresas. Me acuerdo de otra página web que estamos haciendo para un concesionario muy famoso en Asturias, de coches, y estamos en la reunión hablando de temas de social media y tal, y el dueño de la empresa, un paisano mayor, lo único que dijo en toda la reunión fue un momento en el que su hija le dio paso y le dijo, tú puedes opinar, papá, también. Bueno, yo lo único que quiero decir es que esto, a ver, que nosotros vivimos de vender coches, ¿eh? Pues sí, pues efectivamente, pues claro que vives de vender coches y a mí me parece estupendo trabajar con alguien así que luego a lo mejor pues llega y el número de followers, pues si el producto le parece que está bien, el producto que tiene calidad le gusta y le parece que las cosas van mejor, lo medimos, va bien, pues entonces perfecto, ¿vale? No es lo mismo una pequeña empresa que una gran empresa, ¿vale? Pero en una pequeña empresa, de verdad, no os volváis locos con el número de followers
¿Para qué vais a andar gastando dinero en comprar seguidores? No sé, yo personalmente de verdad que no le veo mucho sentido. De todas formas, hablando de métricas, ya creo que ya vamos superando un poco lo del número de followers, pero no tanto el tema de las interacciones y el tema del engagement. Es decir, lo importante es que tus contenidos generen interacción. Eso es lo que ahora mismo influye absolutamente en cómo consumimos contenidos en Internet. Los contenidos que vemos en Facebook son los contenidos que generan más interacción. No te vas a ver cosas desagradables en Facebook, porque las cosas desagradables en Facebook no tienen interacción, por lo tanto el algoritmo de Facebook te las va a eliminar y no las vas a ver. Al final, el tema de la interacción lo que nos genera es que cuando entras en YouTube te salga a mí, evidentemente, porque soy un tío, me salga Antena 3 como canal recomendado con estas miniaturas. ¿Por qué? Porque son las que generan más interacción. Ver a Cristina Pedroche ahí en ropa interior y hacer un clic encima, con lo cual genera más interacción, voy a mostrarlo más. Sin embargo, a mí no vale... esto no está funcionando conmigo, ¿vale? O sea, a mí me gustan otro tipo de series y desde luego mi imagen de marca de Antena 3 no mejora lo más mínimo y de verdad que no tengo mayor interés en entrar a ver estos vídeos, ¿vale? Pero generan mucha interacción. Entonces, esto lo digo también por eso, por cuando publiquéis contenido en redes sociales, este tipo de consejos que se dan de, bueno, pues si pones una foto de un gatito el viernes diciendo por fin es viernes, pues va a tener 150 likes, vaya guay, ¿no? Y se va a compartir un montón. Bueno, ya, pero a largo plazo la suma de todo eso en Facebook, ¿qué imagen da? Dale, ¿no? Eso me pasó también con otro cliente que tengo, que el otro día se quejaba, es un cliente relacionado también con otros temas de farmacia, y se quejaba de la competencia que hay en el sector y que muchísimos competidores ponen muchas cosas de interacción muy rápida, clickbait, a veces se le llama, en redes sociales, tipo de 10 tips indispensables para... 10 tips o 10 remedios, 10 tips para remedios de resaca, no sé, la palabra remedios, la palabra natural, 10 tips sobre remedios naturales que no te han contado, yo que sé, algo así, y una foto de un gato, siempre una foto de un gato al final, ¿no? Dice, caray, es que generan esto y tienen mucha comunidad en redes sociales. Y yo le decía, sí, pero cuando tú vayas a negociar un banner con un laboratorio serio y el laboratorio vea el Facebook de esta persona y vea el tuyo, vale, te puedes encontrar con una persona que valore muchísimo el número de likes y el número de seguidores, o te puedes encontrar con un laboratorio o con un empresario que a lo mejor le da importancia a otras cosas, a que tus consumidores, tus clientes son más fieles, están más segmentados a otro tipo de valores, ¿vale? No os obsesionéis con eso de generar interacción tampoco. Generarla, pero no, de verdad que aparte de los gatos hay otros animales en el universo. Bueno, la importancia de lo local, siempre esto lo pondré hasta el día que me muera, ¿no? Todavía hay gente que sigue usando el emule, aunque os resulte increíble. La importancia de lo local es, os he hablado mucho de los servidores, de poner tus archivos en otro lado, pero no te olvides de tu parte del asunto, ¿no? El año pasado os pregunté y os reñí un poco diciendo, ¿cuántos de vosotros teníais un antivirus en el móvil? Levantarme la mano ahora mismo, ¿cuántos de vosotros tenéis un antivirus en el móvil? Vale, bajarme la mano. Bueno, pues acordaros de instalar un antivirus en el móvil. El sistema operativo que más infecciones tuvo el año pasado no fue Windows, fue Android. Tampoco porque sea especialmente más inseguro, sino porque la gente no piensa en los móviles como algo en lo que haya que instalar un antivirus. Entonces, acordaros de esto. Y si utilizáis programas os gusta ver pelis, descargar música o cosas de estas, andáis con torrents y similares y tal, cuidado que los carga el diablo, eso es un campo de minas, hay que ir con muchísimo cuidado y con un antivirus detrás cubriéndote las espaldas, porque si no, al final tu empresa se puede ir al garete por una chorrada, ¿no? Totalmente de un día. También me parece que se infravalora la importancia de una web corporativa en condiciones, sea una landing page, sea una página única, ¿vale? Que sea un sitio mucho más complejo. Pero es importante que tu negocio tenga una página web en condiciones. El caso que os comentaba antes de Lazus, nada más que llegaron a trabajar conmigo, lo primero que me llamó la atención es que su página de negocio era una landing para descargar la aplicación de Lazus, no era accesible, no pasaba test de accesibilidad. Estás haciendo una aplicación para invidentes. ¿Cómo se van a descargar la aplicación?
¿no? Pues fijaros qué chorrada de una empresa intensiva en un componente tecnológico, ¿no? Pero esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Tener una web propia es muy importante porque, como la mayoría de vosotros sabréis, en Facebook o pagas o tus contenidos no se ven, ¿vale? Facebook tiene un algoritmo que filtra los contenidos y decide qué mostrarme a mí en función de tropecientas variables, ¿de acuerdo? Si tú pagas, pues eso lo va a ver más gente, si no pagas, pues lo va a ver, no lo va a ver ni Dios, ¿para qué lo vamos a negar, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú tienes una web propia y consigues que el cliente, que esas personas lleguen a tu web, en tu web ya pues evidentemente verán lo que tú quieras que vean, no verán lo que Facebook decide que es más relevante, que va a generar más interacción. En este sentido, el rey de la fiesta es WordPress. Y también lo digo porque seguro que muchos de vosotros, si vais a hacer algún curso sobre temas de pues eso, páginas web para montar una empresa, para montar un tema online, os hablarán de WordPress o trataréis de hacer algo de WordPress. WordPress realmente es una maravilla y ha supuesto una revolución para muchísima gente porque permite crear una página web sin tener ni idea de lenguajes de programación web. Pero como la misma frase dice, eso a veces no es buena jugada, ¿no? Y me encuentro a muchos clientes que matan moscas a cañonazos. WordPress es un gestor de contenidos. Es muy recomendable, por ejemplo, yo qué sé, si vas a tener un blog, si vas a tener una sección de noticias, si vas a tener algo dinámico que vaya cambiando muy frecuentemente con el paso del tiempo. Si vas a montar una tienda, está WooCommerce, que es una extensión bastante popular para montar tiendas sobre WordPress, pues bueno, tiene sentido. Pero si lo único que necesitas es una pequeñita página que ponga dónde estás, para que la gente se descargue una aplicación, algo muy sencillito, tienes otras opciones, ¿de acuerdo? Algunos de vosotros habréis oído hablar de Bootstrap, supongo, en términos de programación, pues es bastante conocido, pero incluso sin que tengas conocimientos de programación, existen muchas páginas muy chulas montadas sobre Bootstrap, estáticas. Es decir, no necesitas un WordPress, no necesitas una base de datos detrás, no necesitas una parte dinámica. Sencillamente necesitas un hosting, subir los archivos, aprender un poquito de HTML, de lenguaje web que no te va a venir mal, ¿vale? Editar esos contenidos y yo pienso que te va a cundir mucho más, ¿vale? Vas a tener menos problemas de hackeos de WordPress, que todos los meses me escriben correos electrónicos con me han hackeado WordPress. Tienes que tener plugins de seguridad, tienes que actualizar lo que tienes en WordPress. Bueno, no os obsesionéis tampoco con WordPress, hay vida más allá de WordPress, ¿de acuerdo? Y también os recomiendo que os animéis a hacer algún curso online o alguna idea, ¿no? A trabajar un poco el tema de las presentaciones de productos. Hay clientes que tienen productos sensacionales, pero cuando llegan a un sitio como este, como Inlugo, hacen unas presentaciones muy duras, hacen una muerte por PowerPoint considerable. Entonces, bueno, pues aquí os hablo de mi libro, dejo caer el proyecto que tengo con un buen amigo mío de Valencia que se llama muerteporpowerpoint.com, donde damos consejos muy divulgativos para gente que no tiene por qué saber nada, ¿vale? Sobre, pues, mismamente cómo buscar imágenes con fondo transparente en Google para que no te quede el pegote luego cuando lo utilizas en una presentación con el fondo blanco, ¿vale? Pues ese tipo de cosas. Este es un poco el resumen de la chapa considerable que os he dado. Así que lo que sí que me gustaría ahora, antes de comentaros otras cosas más de cómo le ponemos solución a todo esto, ¿no? Cómo nos alfabetizamos, me gustaría que viendo el resumen pues me hicierais preguntas o cosas que hayáis oído alguna vez, o si tenéis un pequeño negocio o tal, que os parece, pues no sé, preguntarme si esto que me han dicho está bien, está mal, cómo lo ves, este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta que tengáis por ahí, por favor? ¿Alguien que quiera comentarme algo? ¿Nada? ¿Seguro? Eso no sé si es bueno o es malo. Hacerme así con la cabeza si está yendo bien la charla. Hacerme así con la cabeza así. Vale, bien, vamos bien entonces. Bueno, pues muy bien, yo te acabo de echar una bronca considerable. Eres un incompetente digital, ¿no? Vas a meter la pata en alguna de estas 13, 14 cosas tarde o temprano. Bueno, no pasa nada, nadie nace aprendido y se trata de que tengas la actitud de intentar aprender con el paso del tiempo. ¿Qué cosas puedes hacer para alfabetizarte, aparte de tener esa actitud, ¿no? De enfrentarte a los problemas, de buscar en Google, de no acudir siempre al amigo informático que tengas al lado? Bueno, pues afortunadamente otra de las grandes revoluciones de los últimos años son los cursos online masivos.
gratuitos en su mayoría. Quizás uno de los sitios más populares para hacer cursos online es Coursera. Pues bueno, pues ¿por qué no tratar de hacerte allí algún tipo de curso en condiciones de alguna universidad decente sobre un tema que te apasiona, un tema que va a estar relacionado con tu negocio? No tiene por qué ser sobre estas cosas tecnológicas, puede ser sencillamente sobre algo que te gusta. El mero hecho de estar siempre aprendiendo es algo, yo creo, necesario para la competencia digital de cualquier emprendedor. El mero hecho de estar permanentemente haciendo cosas, buscando cosas nuevas. Si os gusta el tema de la parte web o queréis meteros un poco más a fondo, hay dos sitios muy clásicos. Uno es Code Academy, es un sitio gratuito para aprender programación, pero bueno, a mí especialmente me gusta muchísimo esta empresa estadounidense que se llama Treehouse. Es una maravilla, en mi opinión es como debería ser el e-learning, ¿de acuerdo? Entonces no son muy caros de precio, pagas una cuota mensual, tienes mogollón de cursos, mogollón de vídeos y están muy al día de lo que está pasando. Si queréis aprender algo de desarrollo web o de desarrollo móvil, es una buena recomendación. Al final, de todas formas, en la nota con enlaces complementarios tenéis su dirección. Más cosas que podéis hacer es tener fuentes de información aparte de lo que consumís en Facebook o de lo que consumís en Twitter. Los blogs, pues sí, ya suenan como prehistórico, ¿verdad? Suenan casi como el Pleistoceno. Pero sigue estando bien que si tienes una fuente de noticias, si seleccionas diversos medios, diversos blogs de opinión que hablen de tu negocio, que hablen de tu sector, porque vas a ver todos los posts que publiquen, incluso aunque algunos vayan en contra de tu opinión. En Facebook eso no va a pasar. Facebook es una cámara de eco. También salía varios artículos estos días, salía ayer uno en El País, diciendo que, por ejemplo, políticamente es muy difícil que tú veas en Facebook una noticia que hable mal de tu partido, aunque sea cierta. ¿Vale? Estamos muy acostumbrados a encontrarnos cosas que reafirman lo que ya pensamos previamente. De hecho, Nacho Escolar, no sé si lo comentó ayer, pero tuvo una movida curiosa hace unas semanas porque el diario sacó una noticia con un titular que era ligeramente árido con Podemos. O sea, no es que fuera duro, es que era ligeramente árido con Podemos. Y de repente mogollón de personas dijeron, bueno, ya estáis comprados, ya estáis no sé cuándo, ya estáis no sé qué. Nos llama muchísimo la atención no encontraros una noticia que rete lo que ya tenemos en la cabeza. Retaros. Es muy saludable para vosotros retaros, porque si no, solo a través de las redes sociales vais a pensar que siempre tenéis razón. Y no siempre tenemos razón. De hecho, no suele ser lo normal. Algunas herramientas que yo utilizo por si algunos no las conocéis. ¿Cuántos conocéis Evernote? Levantarme la mano. Bien, está. Los que no conozcáis Evernote, es una aplicación sencillamente para guardar notas y capturas de cosas en la nube, ¿de acuerdo? Desde una nota pequeñita, unos apuntes, hasta hacer una fotografía de la plaza del parking, para que no se olvide dónde estás. Bueno, ¿dónde vais almacenando toda esta información que encontráis en los blogs, que encontráis en Internet? Pues yo normalmente la organizo en Evernote. Hay muchas más herramientas, pero pues es una aplicación que yo creo que cualquier emprendedor, cualquier pequeña empresa, pues estaría bien que conociera y que probara. Si no os gusta, siempre podéis utilizar otra. Otra muy típica es Pocket, antes conocido, el artista antes conocido como Read It Later. Pocket es sencillamente una aplicación muy integrada con redes sociales que cuando tú estás viendo un artículo interesante y no tienes el momento para leerlo, te permite guardarlo para leerlo después. Eso está bien siempre y cuando te organices un día a la semana para recuperar esa lectura. Si estás permanentemente metiendo cosas a Pocket, pues al final vas a tener 2.500 artículos pendientes de leer. Está bien que si ves cosas interesantes las guardes y cada cierto tiempo digas, voy a ver estos contenidos que me he ido guardando en Pocket. Y si ves alguno que te parezca memorable y que quieres guardar para siempre y tomar anotaciones, pues ya puedes utilizar Evernote. Y si todo esto te parece una paliza, pues siempre puedes utilizar aplicaciones que te ayuden a automatizar procesos. Una también muy clásica y muy chula es If This, Then That. If This, Then That, como su mismo nombre indica, lo que te permite es que si en una red social o en una aplicación pasa algo, tú des una orden de que va a pasar algo en otra. Si yo me cambio mi foto de perfil en Twitter, publicas tal mensaje en Facebook. Si yo hago no sé qué historia en Evernote, me abres una hoja de cálculo en Google Docs o en Google Drive donde se ponga no sé qué historia. De hecho, If This Then That está apostando bastante por la domótica, por el Internet de las cosas, como queráis llamarlo, en el sentido de que incluso puedes hacer operaciones
por ejemplo, con enchufes, ¿no? O sea, ya si mañana Yahoo dice que va a hacer sol, pues este enchufe me lo apagas, ¿no? Puedes hacer cosas a ese nivel. Creo que está bastante chulo también que le echéis un vistazo. ¿Algún tema, alguna idea sobre gestión y organización de tareas o gestión y organización de contenidos? El mundo del GTD mítico, de la productividad, bueno, a lo mejor puede ser un poco árido para muchos. De todas formas, yo os voy a dar un consejillo que suele funcionar bastante bien con mis clientes, ¿no? A veces mis clientes dicen, ¿cómo guardo todos estos enlaces que me interesan? Pues digo, pues puedes guardarlos en Evernote. ¿Y cómo los organizo? El mundo de las etiquetas, para cómo podemos utilizar las etiquetas en nuestro favor. Un consejo que suelo dar es darle a las etiquetas cierto sentido, es decir, no poner etiquetas a lo loco. Yo normalmente, cuando guardo cosas en Evernote o en otra aplicación, le pongo a cada etiqueta, a cada palabra con la que clasifico ese contenido un prefijo. Por ejemplo, si utilizo un punto, lo que estoy diciendo es, estoy respondiendo a la pregunta ¿qué es? ¿Vale? Si yo utilizo una arroba, estoy respondiendo a la pregunta ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo estoy guardando? Si yo no utilizo nada, estoy hablando de qué trata. Fijaros que simplemente diciéndoos eso, si veis esto de aquí, probablemente ya entendáis qué es lo que estoy guardando si ver el contenido, ¿vale? Estoy guardando un libro de economía que quiero regalar a alguien que se llama Pepe. Este sistema, como veis, es muy sencillito, es muy personalizable, cada uno de vosotros podéis utilizar vuestros trucos, vuestras normas, pero es maravilloso yo cuando llega un cumpleaños, tirar de Evernote, sencillamente poner @regalar, almohadilla, el nombre de la persona y ver todas las ideas que he ido recopilando a lo largo del año para regalos para esa persona. Por eso mi mujer me adora, amigos. Otra aplicación que veo a menudo en cursos para pequeñas empresas y startups son temas de metodologías ágiles, Trello, a lo mejor os habéis oído algunos hablar de Trello. Este tipo de sistemas muchas veces, pues claro, no es muy adecuado, yo creo, para el tipo de negocio, ¿no? Que a lo mejor un negocio un poco más alejado de crear una aplicación móvil, de algo puramente tecnológico, ¿no? Entonces yo suelo usar Asana, a mí me gusta muchísimo Asana. Además la versión gratuita tiene capacidad creo que para 10 personas registradas y es un gestor de tareas bastante clásico, ¿no? Donde, pues nada, tú sencillamente tienes una lista de cosas que tienes que hacer, tienes tus etiquetas, ahí ves que también pues vuelvo a utilizar el mismo sistema de almohadilla, arroba, punto, no sé cuánto, para clasificar las tareas. En la parte derecha de cada tarea, bueno, de hecho, desde que hice esta captura de pantalla lo han mejorado muchísimo, puedes subir archivos, puedes comentar allí. De hecho, la idea de Asana, su lema, cuando se anuncian es olvídate del email en tu compañía de trabajo, ¿no? Y de hecho, yo con mis compañeros de trabajo ya a día de hoy casi ni utilizo el email, solo comentamos las tareas en Asana. Y cada vez que me llega un email, lo transformo en una tarea de Asana. Es esto, ¿cuál es la tarea que tengo que hacer? ¿Quién la tiene que hacer? Concretar, no eso, nada, cosas abstracto. Esto para una pequeñita empresa, mi mujer, por ejemplo, tiene también una pequeña empresa, pues hacer estas listas de tareas y ir todos los días tachando te da una sensación de avance. Está muy bien, de verdad que os animaría a que probaréis Asana. Esta frase me gusta mucho, ya entro en la parte coaching, yo ahora, ¿eh? Ojo Nieve, que ojo y oriento, ¿no? Ten muchas formas de ganar cada día. Esto lo digo porque, pues también parece que a veces o nos vamos al coaching súper loco o nos olvidamos completamente de él. También forma parte de la competencia digital satisfacer tu curiosidad. Quiero decir, cerebralmente es muy agradable para nosotros aprender cosas nuevas. Aunque no te interese mucho lo de Treehouse, por el mero hecho de apuntarte, por el mero hecho de probar Asana, por el mero hecho de probar Evernote, por el mero hecho de tratar de utilizar este sistema de etiquetas, tu cerebro va a espabilar, va a estar más activo, va a estar más sano, ¿vale? Aprender es una cosa muy buena para la cabeza. Entonces, hagas lo que hagas, ten en cuenta además que te vas a sentir mucho mejor. Yo me acuerdo, pues el primer curso que hice en Treehouse, pues la primera semana, ¿no? Estaba como una moto de todas las cosas que había aprendido. De verdad que animaros muchísimo a hacer cursos online porque os vais a sentir muy bien. Algunas cosas, en cambio, que no me gustan mucho, que he oído en algunas charlas motivadoras o similares para emprendedores.
Eso lo he escuchado, lo de arriba, lo de dormir es para perdedores. Lo he escuchado y lo he escuchado más de una vez. O una persona que se quiera dedicar por completo a su negocio tiene que trabajar 24/7. No, vas a ser más improductivo, vas a trabajar mal. O sea, tuvo que llegar un premio Nobel a escribir en El País un artículo no hace mucho tiempo hablando del sleep hacking, la capacidad, sleep hacking, que es voy a conseguir optimizar al máximo mi tiempo de sueño para sacar una... Salió un tío, un premio Nobel, diciendo, o sea, que si duermes más, mejor, ¿sabes? O sea, si duermes más te vas a encontrar más a gusto, vas a estar más descansado. Procura que la calidad de tu sueño sea la mejor posible. Desconecta de las tecnologías por la noche, deja un tiempo al lado, no consultes el móvil justo antes de meterte en la cama, no consultes el móvil inmediatamente nada más despertarte. Ese tipo de cosas parecen chorraditas, pero yo las veo con mis clientes que al final el hecho de que ahora puedas estar permanentemente viendo el funcionamiento de tu empresa en Internet muchas veces te hace muy esclavo de eso, ¿no? De vez en cuando deja el móvil, léete un libro, date un paseo por el parque. Esas cosas son sanísimas también para la competencia digital y para la vida. ¿Para qué lo vamos a negar? En resumen, para mejorar tu competencia digital, haz algo y te recomendaría que aprendieras a usar un ordenador. Es un buen comienzo, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis, como os prometí, el enlace. Os voy a comentar ahora un poco en detalle los contenidos de esa nota de Evernote que voy a compartir con vosotros. No es necesario que tengáis Evernote para verla, por supuesto. Pero si el enlace funcionara bien, creo que sí, porque lo hice justo antes de venir, debería ser bit.ly/blogoff-inlugo15. Ese soy yo en Twitter. Y voy a comentaros algunas cosas que os he puesto en la nota. Bueno, aquí en la nota, aparte de algunas frases de la introducción, para que recordéis un poco de qué estaba hablando, en la parte 1 os pongo un vídeo maravilloso de cómo funciona Internet. Si algún día pues trabajáis con alguien que no acaba de entender muy bien todo esto de servidores, es un vídeo muy ilustrativo, muy chulo. Sobre malas contraseñas, os pongo 2 medidores de seguridad de la contraseña para valorar un poco hasta qué punto un ataque por fuerza bruta podría reventar esa contraseña. La pregunta que me hacía Raúl antes, si tenéis dudas, podéis probar estas 2 páginas. Estas 2 páginas son seguras, no tenéis que enviar la contraseña a ningún lado, ¿vale? Te hace una comprobación en JavaScript sobre la marcha. Tenéis la descarga de OnePassword o la página de OnePassword del gestor de contraseñas. Y tenéis un análisis de hace tiempo de unas contraseñas que se robaron en Sony PlayStation. De esto hablé el año pasado bastante en las charlas. Bueno, pues también por si queréis aprender, si queréis darle un poco de alimento a la cabeza, ¿no? Sobre cómo funciona el correo electrónico, algunos articulillos sobre filtros en Gmail, que es algo que no he tocado, pero que también yo pienso que a lo mejor os puede ayudar a tener la bandeja de entrada más limpia. Sobre cómo buscar en Internet, un artículo mítico de MZ con algunos trucos para buscar en la red. Sobre usar la mensajería instantánea para trabajar, un artículo que escribí ya hace un año, sobre diciendo que había salido una aplicación nueva de mensajería extraordinaria que se llamaba Correo Electrónico, por si queréis echarle un vistazo. Sobre tener reuniones porque sí, tenéis el tracking ese del tiempo de reuniones. Sobre la mala gestión de identidad digital, creo que cualquier charla y oriento es memorable en este sentido, aparte de muy larga. Sobre Fimática os pongo la página de Facebook de Clientadas, que es una página muy divertida, sobre todo si tenéis una empresa de desarrollo web seguro que entendéis muchas de las bromas, ¿vale? Sobre no enfrentarse con los problemas y la competencia digital y los móviles, os he puesto este artículo también para mí histórico de un profesor de informática estadounidense sobre por qué los chavales no saben usar los ordenadores. Sobre la ley de propiedad intelectual, pues os puse un artículo, un poco de resumen sobre qué debería saber cualquier persona, temas básicos de propiedad intelectual y la página esta de fotos libres. Sobre idolatrar las métricas y los numerinos, un post que escribí hace un par de años, ser trending topic no significa una mierda, ¿vale? Sobre no dar importancia a los virus y a lo local, la página de descarga de Avast, por si queréis descargarlo para el móvil, y una noticia sobre un falso antivirus de Android, también sobre temas de seguridad, ingeniería social, todo esto. Sobre subestimar la importancia de una web propia,
algunos artículos sobre el algoritmo de Facebook, sobre cómo funciona y cómo ordena los contenidos. Sobre WordPress, estaba buscando algún recopilatorio de temas de seguridad en WordPress y la verdad es que tampoco encontré uno muy reciente que me convenciera mucho. Este tiene bastante tiempo, este 2011, fijaros, pero sin embargo la mayoría de los plugins y de recomendaciones que hay de WordPress siguen siendo válidas al día de hoy. Y os he puesto también esta página para descargar plantillas de Bootstrap estáticas si no queréis montar una página con WordPress, si queréis hacer algo más estático. Muerte por PowerPoint. Y luego aquí abajo, Coursera, Audacity para hacer cursos online, Team Treehouse Code Academy para hacer cursos ya más orientados a programación. Feedly no os hablé de ello, pero Feedly, por ejemplo, es el heredero natural de Google Reader, ¿vale? Feedly o Digreader, que son los dos clásicos. Feedly te permite pues, seguir a una serie de blogs, descubrir nuevos contenidos. Bueno, yo lo utilizo muchísimo, por ejemplo, pues para cuando generas contenido para un proyecto, pues agregas una serie de blogs del sector, de esa temática, y de ahí pues puedes ir sacando noticias interesantes, ¿vale? Pocket, If This Then That, sobre productividad y flujos de trabajo, hablando de todo esto de las etiquetas, de la gestión de tareas. Y al final, pues estos enlaces un poco de coaching, ¿no? Sobre si debe de trabajar un emprendedor 12x7 y este tipo de cosas. Bueno, pues os voy a poner aquí el enlace otra vez. Y ahora sí me gustaría que me hicierais alguna pregunta para que no me sintiera tan solo. ¿Vale? Os la inventáis. Mira, Irene, ahí está. Bueno, felicidades como siempre por tu charla. No sé qué pasará si algún día te ponen el primer día sin que vengamos con las copas de anoche. Ya, sí, es verdad. Molaría hacerlo un viernes, a ver si lo hago mejor. Te vas a salir. Bueno, me han encantado todos los puntos que has ido detallando. Creo que son súper interesantes y veo reflejado pues, a muchos clientes que he tenido en determinadas agencias. Y tú has trabajado con empresas grandes también, ¿no? Y pequeñas, sí. Grandes y pequeñas. Exactamente. Y creo que uno de los factores que igual has dejado pasar un poco desapercibido es el tema del inglés. Sí. O sea, saber un poquito de inglés o no tenerle miedo a leer algo en inglés. O cuando de repente dices, Evernote es genial, me la instalo y de repente digo, uy, es que esto está en inglés, no lo voy a usar porque no me atrevo y son 4 palabras, ¿no? Eso yo creo que es como algo también que hay que desbloquear a la hora de enfrentarnos a gestionar la incompetencia digital, ¿no? Sí, es curioso que sí, que casi como que lo he dado, es verdad que lo he dado por hecho. Yo estoy muy acostumbrado a leer en inglés todos los días y yo, ojo, que tampoco penséis que tengo un nivel de inglés espectacular. Una vez más, pero me gusta que me hagas esa pregunta. Es verdad que el inglés está muy relacionado con la competencia digital, porque pues también antes cuando buscabas para descargarte un programa o cuando buscabas cosas hace tiempo, pues tenías que pegarte con muchas páginas en inglés y con muchas palabras que ibas descubriendo. Cuando querías, o sea, lo que hizo Perdidos por el inglés en este país, They took my song, ¿sabes? Es verdad, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de bajarte una serie de internet y verla con subtítulos, pues oye, aparte de que disfrutas muchísimo la versión original, pues aprendes mucho por el camino. Hay muchísimos de estos cursos que he hablado al final de inglés. Pues si se te atasca mucho, puedes empezar por ahí. Pero que yo sepa, pues bueno, antes estaba hablando aquí, o sea, estoy convencido que en Lugo hay mogollón de herramientas, mogollón de recursos en este sentido. Sin duda alguna, animaros y molaría, pero estoy convencido que hay por internet cursos de inglés un poco más segmentado para tecnología, que pienso que sería, por ejemplo, también una jugada muy interesante. Tampoco he hablado, ya que te veo ahora, tampoco he hablado nada de SEO, de posicionamiento online, que bueno, pues también hay muchos mitos, leyendas urbanas, artículos bastante flojeras. Siempre en temas de SEO os recomendaría también que hablaréis con buenos profesionales. El SEO mal jugado, el posicionamiento online mal jugado, es una lata, o sea, puede dar el efecto contrario al que estás buscando. Por ejemplo, pues ayer un caso que hablaba con Irene de un cliente, teníamos un blog, pues en términos de analytics, que supongo que será lo que manejéis la mayoría para medir las visitas, en términos de analytics tenía 3.000 usuarios únicos al día, que no es ni mucho ni poco, si no os cuento el sector, si no os cuento nada más, pero sencillamente por daros una cifra sobre la que voy a hacer el cambio. Bueno, pues tenían esa marca y de repente llegaron a un acuerdo con un medio online
para publicar contenidos, seguir publicando en su blog y publicar también en el medio online. Al publicar en el medio online, duplicaron el nombre de la marca y Google de repente se empezó a armar un poco de lío donde, ¿no? Como preguntándose, ¿pero quiénes sois? ¿Sois los del blog? ¿Sois los que estáis publicando en ese periódico? Bueno, al final Google no se lo tomó muy bien y las visitas bajaron, cuando estaban en esa época en la que estaban haciendo las dos cosas, bajaron por debajo de 1000 usuarios únicos al día, 800, 700, una cosa así. Fijaros la caída, de 3000 y subiendo antes a 700, 800. Tú decidirás si te compensa, por ejemplo, trabajar con esa marca. Esto lo digo porque es muy típico en los medios de comunicación darte la posibilidad de escribir un blog gratis, ¿no? Oye, vas a publicar en mi medio. Fíjate lo guapo que va a ser ti para esto, para tu currículum, ¿no? Decir que has trabajado con nosotros. Pues ojo, porque a lo mejor en términos de posicionamiento estás sacrificando mucho. Y luego cuando des marcha atrás no lo puedes recuperar del todo. De verdad que en términos de SEO también haceros un buen curso, hablar con buenos profesionales. En general, siempre si podéis acudir a un profesional, fotografía, vídeo, SEO, marketing, mi recomendación. Comedia. ¿Más dudas? Sí. Bueno, era simplemente un comentario, ¿no? Sí. Porque vemos tanto inglés en la presentación, después vino eso, y como soy profesor de inglés, sí. Pues entonces aprovecho para poner el plug, ¿no? Te iba a preguntar, la pregunta que iba a preguntarte era, ¿cuánto tiempo crees que pasas en inglés, digamos, yo creo que me escucho. Sí, sí. Cuando estás investigando, cuando estás preparándote para luego desarrollar esas tareas que quieres hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto ¿El tiempo 50% en inglés, 50% en español? ¿Consumiendo contenido Sí, en sí. inglés? No, mucho más del 50%. ¿85? Muchísimo, sí. O sea, puede ser un 80 mínimo. Realmente, por ejemplo, cuando pongo los enlaces en la parte final, muchas veces me cuesta trabajo, quiero poner más contenido en castellano y me cuesta trabajo. Pero es que, por ejemplo, además de tecnología, es que hay medios en inglés, los hay en España, pero bueno, es que te estás abriendo muchísimo mercado. Es que si hablas inglés y hablas castellano y hablas, ojalá hablaras gallego y catalán y ojalá hablaras cuantos más idiomas mejor, más puertas que te vas a abrir, claro. Bueno, pues simplemente eso, luego poner el blog para esta tarde, porque creo que Alberto también va a hablar de inglés. Entonces, venir todos. Genial. ¿Alguna cosa más? De verdad, aunque sea tangencial o algo así. Sin miedo, ¿eh? A mí me gustaría, Pablo, decirle si... ¿Tú? Vale, luego te comento algo, por si quería añadir algo, Pablo. Sí, sí, aquí. Yo quería saber, a la hora de contratar a un diseñador que te haga el blog, ¿dónde está el límite? ¿En que te haga un poco de SEO, posicionamiento dentro del diseño del propio blog y la parte en la que ellos ya se dedican a hacer el SEO para poder pues posicionarlo mucho mejor? ¿Dónde está el límite? ¿En qué sentido dices como dónde está el límite? Pues porque, bueno, tengo una amiga que ha pedido un diseño para hacerlo pues personal. Y entonces, claro, a la hora de hacer el CSS pues, y toda la plantilla, pues hay una serie de meta tags que se tienen que poner y tal. Entonces, eso yo entiendo que habría que ponerlo sí o sí cuando te estás contratando, que te hagan un diseño y que te lo pongan desde el principio. Luego el resto de las herramientas y demás serían aparte. Pero claro, parece ser que... Entiendo no sé ya. si... Sí, entiendo lo que dices porque es... Yo tampoco sé muchísimo de diseño, pero entiendo esa confusión de hasta qué punto le voy a pedir a esta persona, ¿no? De qué parte del trabajo me va a hacer de todo esto que yo he oído que tiene que tener un proyecto web. Claro, en una gran empresa, o sea, un proyecto web debería tener tropecientas mil etapas y tropecientos mil departamentos. Pero en temas de diseño, como mínimo, y suponiendo que no compres una plantilla, tampoco se ha hablado del tema de comprar plantillas, por ejemplo, comprar plantillas para WordPress. Hay mercados, como puede ser el caso de ThemeForest online, que es el más típico, donde puedes comprar un diseño para WordPress por 40 pavos. Y luego llego y presupuesto un diseño por 2.000 y la gente me mira como, ¿pero y eso? Y digo yo, no, 2.000 lo mínimo, pero si es que lo tengo aquí por 40 euros. Pues, por ejemplo, en términos de SEO, yo me pongo a ver el código de una plantilla comprada en ThemeForest y hay auténticas barbaridades. Auténticas barbaridades. El problema es que es muy raro encontrarte con un profesional que tenga esos conocimientos de hacerte un diseño, maquetártelo, pasártelo a un lenguaje web, que era lo que te referías con CSS, pues si uno no conoce CSS y HTML, son como mínimo pues lo mínimo, ¿no?, que va a tener tu página web, pues que sepa diseñar, que sepa maquetar esa parte frontend, que a veces se llama, y aparte que ya cuando esté haciendo esa estructura
sepa algo de SEO para cómo tiene que colocar las etiquetas, dónde las tiene que colocar. Dependiendo de con quién trabajes, se hará cargo de esa parte o no. Lo importante es que si tú lo sabes, lo puedes preguntar, ¿no? Que cuando vas a pedir un diseño, dicen, nada, hombre, una página web sobre WordPress, pues son 100 euros. Dice, muy bien, ¿y el hosting te vas a encargar tú? ¿Y dónde va a estar el hosting? ¿Y me vas a hacer solo el diseño o me vas a hacer la maquetación? Y cuando me hagas la maquetación, ¿vosotros tenéis conocimiento SEO para integrarlo en esa maquetación? ¿Y vais a programar detrás? ¿Y si yo tengo un problema con un plugin, lo vais a actualizar vosotros? No, bueno, es que todo eso cuesta 3.000 euros. Bueno, pues para que no te tomen el pelo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hacemos todo desde el principio, porque sí que considero que el SEO, el posicionamiento online, el mejor momento de hacerlo es cuando se crea un proyecto de cero. Luego, sobre la marcha, pues hacer ñapas sobre ñapas sobre ñapas, ¿no? Pero si lo haces desde el principio y tienes un buen equipo SEO trabajando con el equipo de diseño, pues genial. Y si tienes un diseñador que sepa SEO, pues genial, ya que te voy a contar, ¿no? Y de usabilidad y de muchas más cosas, ¿vale? ¿Más? Cuéntame, Juan. No, te decía como, bueno, de todo lo que hablamos ayer, no sé si querías añadir algo más sobre, por ejemplo, temas legales para pequeñas empresas. Hay un par de cosillas. Sí, has comentado que cuando recibimos spam es bueno pulsar el botón de baja. Coincido contigo si nos hemos suscrito a un servicio y ese es el servicio que nos está prestando pues, el correo electrónico, ¿no? que recibimos. Sin embargo, para el resto de spam que recibimos es muy, muy inconveniente pinchar en cualquier tipo de enlace, Sí, porque ahí lo que estaríamos haciendo es validar nuestro correo electrónico, con lo cual coincido contigo, hay que pulsar en el botón de baja para aquellos servicios a los que nos hemos suscrito, pero no hay que pinchar jamás en otros servicios. Y en relación con esto, dentro de una semana estaré por una red más segura dando una charla sobre cómo hackear a tu cliente. Y es un tema bastante curioso. Seguro que los que os dedicáis también a marketing y demás conocéis aplicaciones que permiten conocer cuándo se ha abierto un correo electrónico que envías, cuántas veces se ha abierto y dónde estaba la persona cuando abrió el correo electrónico. Es bastante alucinante, con lo cual son herramientas que se pueden combinar con Gmail para poder saber si tu cliente ha abierto realmente ese correo electrónico que le enviaste o no y dónde estaba. Esto es también muy peligroso si se lo envías a tu mujer o a tu marido, porque podrías saber dónde está cuando abre su correo desde el móvil. Ya sabéis, Pablo, alguien que queréis tener como amigo, pero nunca en la mesa de enfrente, ¿no? En un juicio o por ahí. Bueno, te quiero mucho, Pablo. ¿Alguna cosa más sobre algún proyecto a lo mejor que tengáis en marcha? ¿Alguna duda? ¿Algo que tal? Allí al fondo. Gracias, Víctor. Podría ser cantante si no fuera por la voz. Dime. Volviendo un poco al tema del diseño web que estabas comentando antes, Sí. recomendaría antes, bueno, para tu propio uso, diseñar tu propia web a través de un editor visual ya dentro de pues, un hosting contratado y un tal, o contratar más bien pues, a un servicio profesional para que ya te lleve el SEO y el diseño de la web en sí. Sí. A ver, por ejemplo, es verdad que bueno, desde siempre pues, se puso muy de moda los editores visuales, rollos de cajas, ¿no? Incluso dentro de WordPress, uno de los plugins, ahora de los más usados, es uno que te permite ni siquiera casi entrar, ¿no? a la parte de atrás de WordPress, sino hacerlo todo. No necesitas saber absolutamente nada ya, esto simplemente copia, coge, ponlo aquí. En términos de SEO suele dar resultados bastante chungos porque te queda el código web hecho una auténtica guarrada. En términos de SEO por ahí y en términos de SEO por tiempos de carga. Al tener el código hecho una guarrada, el código no está optimizado, el tiempo de carga de tu página aumenta y eso a Google no le gusta a lo más mínimo, cuanto más rápido vaya mejor. Entonces soy muy escéptico con ese tipo de herramientas. Aparte de otros muchos problemas, como de cara al responsive, por ejemplo, luego cómo se va a comportar en móviles y tal, tienes también, puedes tener muchos problemas de incompatibilidad. Soy muy escéptico, claro, son muy baratas, ¿eh? O sea, que si tú ves en la tele One and One Mi Web, ¿no? Y dices, qué maravilla. Ya, pero es un gestor, por ejemplo, propietario, o sea, ahí tienes que tener en cuenta que eso no es WordPress, no te lo puedes llevar de un sitio para otro, tú vas a One and One y es el lenguaje y lo que ellos hayan comprado, subcontratado, o lo que sea que estén utilizando allí, y puede ser un producto, puede ser un parche de, oye, si no te puedes gastar un duro, pues oye, genial, siempre eso, ¿no?
pero realmente gastándote solo un poquito más puedes hacer cosas mucho más decentes. Por ejemplo, el código de estas plantillas que os he pasado sobre Bootstrap está estupendamente, es maravilloso, carga súper rápido. Un cursito que te hagas un poquito de HTML para interpretar un poco cómo utilizar las etiquetas, que entiendas qué es subir los archivos de esa página web a un ordenador, combinación de verdad ganadora y no lleva mucho tiempo. ¿Más? Sí. Manu, dime. Hola Juan. Gracias por la conferencia, como siempre, genial. Yo quería cambiar un poco el tema. Tú que trabajas con chavales y te haces alfabetización digital, ¿crees que la incompetencia digital de la que hablabas al principio se va a ir arreglando, entre comillas, a lo largo de las generaciones, o vamos hacia lo que hablabas de la tontería, de que nos volvemos tontos con el smartphone, las apps y todo? Yo soy tremendamente pesimista. Yo soy tremendamente pesimista en ese sentido. Pienso que esto se intenta solucionar dando charlas de programación en los institutos, que no creo que sea la solución para nada. Pienso que antes de dar una charla de programación, pues necesitas entender cómo funciona Internet. Me parece mucho más útil para más cosas, ¿no? Que aprendas un lenguaje de programación en concreto que a lo mejor dentro de 3 años ya no está en el mercado o no se demanda, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Soy muy escéptico con el uso de los móviles en las aulas, muchísimo. Pienso que eso a la gente le sorprende mucho, porque soy muy defensor de la tecnología, pero soy muy defensor de la tiza y la pizarra, y sobre todo soy muy defensor de enseñar a los chavales la competencia de la desconexión, ¿sabes? Me parece que ya forma parte de la educación que sepas estar un rato sin mirar el móvil escuchando a una persona. Y si te aburre, pues lo dices o se intenta hacer la charla más atractiva, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mis charlas con los chavales no usan el móvil y están toda la charla encantados escuchándome, no sé, no me parece que sea tal, ¿no? Pienso que la competencia digital de las nuevas generaciones se arreglará en la medida que consigamos venderles los beneficios que tiene esa alfabetización digital, los beneficios en términos personales, en términos tuyos de tu propia felicidad como persona, y los beneficios profesionales como marca, como identidad digital. Ayer una chica le preguntaba a Nacho Escolar qué podían hacer los periodistas ahora. La primera respuesta de Nacho fue: móntatelo tú mismo, haz algo, hazte una web, contrata un hosting, empieza a pegarte con todo esto ya. Si te pegas, llevas las de ganar, yo creo que sí. Pero tiene que ser un cambio de actitud y motivar ese cambio de actitud desde el punto de vista educativo. Hay una charla muy guay de Juan García en TEDx Oviedo, ¿no? Que hablas un poco de eso, que la podéis ver en internet, en YouTube, que está disponible. Además, la otra también, la de Valencia. Y bueno, tenéis a Juan en vídeo, empaquetadito para... Sí, de verdad que, o sea, aunque si miráis he dado bastantes charlas por ahí, estoy muy al pie del cañón. O sea, yo el lunes llego y me pongo a actualizar el Twitter de un cliente, ¿vale? De un cliente muy pequeñito, o sea, un cliente que a lo mejor me paga, no sé, para que os hagáis una idea, 90 euros al mes, ¿sabes? Porque por lo menos necesita algo por dónde empezar y prefiere acudir con un profesional. Pero voy a hacer eso por la mañana, o sea, no voy a vivir en un mundo místico ni tal. Todo lo que os he contado, de verdad que os puede pasar. Ojo con las contraseñas, con los antivirus, con todas estas cosas. Parecen tonterías, pero no lo son, ¿vale? Y que las contraseñas no sean asteriscos, que es... que las contraseñas no sean asteriscos. Eso está muy bien. Me voy a subir ya, Juan, porque creo que estamos... No sé si da tiempo para una más o... Sí, creo que sí. Si alguien tiene alguna... ¿Tenéis alguna más? ¿Alguna cosa tenemos más? Ahí un par de minutillos extra y si no, festival de... Pues nada, pues entonces ya muchas gracias. Bueno, hacemos... Ahí voy. Quédate. Quédate, Juan. Me quedo. Ahora acaba la jornada de la mañana, nos vamos todos a comer y tenéis que venir, bueno, la hora oficial tenéis que estar aquí para los premios in Lugo a las 5 menos cuarto. A las 5 menos cuarto tendrán lugar la ceremonia de entrega de los premios in Lugo y después vendrán las microponencias que van a estar genial, y al acabar las microponencias, pues si queréis ya os vais, pero si no, pues estaré yo haciendo algo. Y después de Juan, quiero ir antes. Es que antes yo iba el viernes y tú el sábado, y ahora voy después y ya no me mola. Bueno, que aproveche y a las 5 menos cuarto, por favor, puntualidad, que va a molar. Unos premios brutales. Y ya. Y música, a la sintonía.